Buenos días. Aquí se hace calorcito, no como ayer en Cuernavaca, que el aire estaba frío. Siéntense, por favor. Estamos con las giras de jueves y viernes para tener los gabinetes de seguridad con las y los gobernadores. El día de hoy estamos aquí en Guerrero con la gobernadora Evelyn Salgado, que como verán hemos trabajado muy bien y de manera muy coordinada. Está también nuestra secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, el general secretario Ricardo Trevilla Trejo, el almirante secretario Raimundo Pedro Morales Ángeles, el general Hernán Cortés, comandante de la Guardia Nacional, Marcela Figueroa, secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad. Y también el día de hoy vamos a informar de obras muy importantes que se han venido haciendo tanto en Acapulco como en todo el estado y las obras que tenemos planeadas para continuar en el 2026. Y para ello nos acompaña Sebastián Ramírez, que es director general de Fonatur y que está a cargo del programa Acapulco se transforma contigo. Está el maestro Jesús Esteva, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y Efraín Morales, director de Conagua, que también nos va a platicar el apoyo que estamos dando a Acapulco por los últimos problemas que hubo en el abastecimiento de agua provocados por el sismo de hace algunos días. Pues le doy la palabra primero de bienvenida a la gobernadora y como verán los resultados también para Guerrero. El día de ayer mencionamos la reducción de 40% en homicidio doloso en el periodo desde que entramos al gobierno. Nosotros recibimos el 1 de octubre, contamos el dato de septiembre del 2024 como el dato de cómo recibimos el número de homicidios y diciembre del 2025. Y como verán ahora que lo presentará la gobernadora, la reducción en Guerrero también es muy significativa. Adelante, Belén. Muy buenos días a todas y a todos. Con su permiso, querida presidenta, es un honor recibirla nuevamente aquí en Acapulco, que es su casa y que siempre la recibe con mucho cariño, con agradecimiento y con los brazos abiertos. Agradezco, por supuesto, la presencia del Gabinete de Seguridad en esta visita con la que arrancamos el 2026 como una clara muestra del respaldo y del cariño del Gobierno de México para Guerrero. Durante el 2025, este puerto, vamos a iniciar con la afluencia turística. El puerto registró un incremento del 89.5% en afluencia turística, así como un aumento del 131.7% en la derrama económica respecto del año anterior. Y estamos hablando de estos datos a 2 años del huracán Otis, algo que se veía que no podría suceder, pues Acapulco está de pie, está brillando. Y obviamente estas cifras pues son muy buenas para todo el sector y para todo el puerto de Acapulco. Asimismo se registró un incremento del 13.8% en conectividad aérea, esto también es muy importante, y un crecimiento sostenido de la infraestructura hotelera que cerró el 2025 con 16.536 habitaciones y 300 hoteles en el puerto. Despedimos el año pues con una gala de pirotecnia maravillosa que ustedes tuvieron oportunidad de disfrutar. Fue un espectáculo masivo que sigue colocando a Acapulco en el escaparate turístico nacional e internacional y que permitió cerrar el año con una ocupación, también una ocupación histórica, porque repito, estamos hablando de el paso de un huracán hace 2 años. Cerramos con una ocupación del 98.4%, prácticamente un lleno total en el día de mayor afluencia.
Desde el 2019, que fue un año histórico para el turismo mundial, Acapulco no había registrado una ocupación de este nivel. Con estas grandes noticias, pues nos preparamos ya para recibir también en Acapulco, en este 2026, la edición de oro, los 50 años del Tianguis Turístico, que regresa aquí a Acapulco, a su casa, con el respaldo, por supuesto, del Gobierno de México, y estamos seguros de que va a ser pues la mejor edición de su historia. Todo esto ha sido posible gracias al apoyo incansable de nuestra querida presidenta al puerto de Acapulco y a todo Guerrero. Su solidaridad y su cariño han cambiado el rostro de nuestro puerto, que hoy se ilumina con el programa Acapulco se transforma contigo, que está encabezado por nuestro amigo Sebastián Ramírez, junto a todo el equipo de Fonatur, de todo el Gobierno de México que está apoyando, que ha significado un nuevo renacer para Acapulco con justicia social. Ha sido también posible gracias a una estrategia coordinada en materia de seguridad. Acabamos de terminar nuestra sesión del Gabinete de Seguridad en compañía pues de todo el Gabinete de Seguridad Federal, el Gabinete de Seguridad Estatal, todas y todos los que integramos la Mesa de Construcción de Paz. Desde el 2025, durante el 2025, se registraron 1,312 homicidios dolosos, lo que convirtió a este año, el año pasado, el 2025, en el de menor incidencia, pero estamos hablando el año de menor incidencia desde el 2009. Diciembre también, el mes de diciembre del 2025 se ubicó con el nivel más bajo también en los últimos 10 años. Estamos hablando desde el 2014 a la fecha, no habíamos tenido un mes con los homicidios dolosos en ese número. Estos datos están confirmando que la estrategia de seguridad está dando resultados. Durante muchos años, Guerrero se ubicó de manera muy constante entre los primeros 10 lugares a nivel nacional en homicidio, y hoy con los datos que tenemos de diciembre nos ubicamos en el lugar número 13. Esto está reflejando una tendencia sostenida que es a la baja. Obviamente sabemos que hay mucho trabajo por hacer, esto pues nos pone también el doble compromiso, la responsabilidad de seguir trabajando como lo hemos hecho en perfecta coordinación con el Gobierno federal y con los municipios. Este avance es resultado de la aplicación integral de los 4 ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad implementada por nuestra presidenta. Atención a las causas, con los tianguis del bienestar, ferias de paz, todos los programas sociales. Agradezco a la secretaria, a la maestra Rosa Isela, que nos ha apoyado muchísimo con los tianguis del bienestar en diferentes municipios donde se requiere de todo el apoyo. La consolidación de la Guardia Nacional, el fortalecimiento de la inteligencia y la investigación, una coordinación plena que tenemos entre las instituciones de seguridad. Además, en este año, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal fortaleció su sistema de videovigilancia con más de 1,000 cámaras para la red estatal. Entregamos 71 patrullas para la Policía Estatal, tenemos también 59 patrullas para las policías municipales que se encuentran en proceso de entrega. Cabe destacar que recibimos 171 cámaras de videovigilancia, hoy tenemos más de 1,000 cámaras y obviamente vamos por otras 1,000 cámaras. Vamos a seguir trabajando. Fortalecimos la certificación única policial con un avance del 70% en nuestros cuerpos operativos al cierre del 2025 y coadyuvamos en la consolidación de las capacidades de investigación de la Fiscalía General del Estado, a quien también le agradezco todo el apoyo, así como a la Fiscalía General de la República. Agradecemos el trabajo diario de todas las instituciones. Estos no son datos que dé la mesa estatal o que dé el Gabinete de Seguridad Federal, nada más porque sí son datos que reflejan el compromiso y el trabajo diario de todas las instituciones de seguridad. Vamos a seguir trabajando. Agradezco nuevamente a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Muchas gracias,
maestro Harfuch, por todo el apoyo que nos ha brindado, a la Fiscalía General de la República, Fiscalía General del Estado, Secretaría de Gobernación, Secretaría de Seguridad Pública, así como de todas las dependencias que con compromiso y valentía hacen posible estos resultados en nuestro Estado. Vamos a seguir trabajando, como lo ha dicho nuestra presidenta, siempre con atención a las causas, sin descuidar esa atención y esa cercanía con el pueblo, siempre en el territorio, siempre atendiendo, siempre trabajando y obviamente pues nunca delegando, porque la seguridad debe de ser una tarea de todos los días, donde las gobernadoras y los gobernadores debemos de estar al 100% atendiendo esto que es fundamental para todas las administraciones, para todos los gobiernos. No me queda, querida presidenta, más que agradecer por su solidaridad, por su cariño, por nunca soltarnos de la mano, tanto en fenómenos meteorológicos como en cualquier situación, siempre ha estado presente y aquí desde Guerrero, donde la patria es primero, cuenta con todo nuestro apoyo y con todo nuestro respaldo, querida presidenta. Que viva Guerrero y que viva México. Sea bienvenida nuevamente a este lugar donde se le quiere tanto. Muchas gracias. Con su permiso, presidenta. Bueno, el día de hoy les informaremos, ya algo que adelantó un poco la gobernadora, los datos de incidencia delictiva, específicamente aquí en el estado de Guerrero, con corte al 31 de diciembre de 2025. Bueno, esta gráfica es muy ilustrativa, es precisamente lo que señalaba ya la gobernadora Evelyn Salgado. Se muestra aquí en esta gráfica el promedio de homicidios dolosos por año desde 2019 a 2025. Como podemos ver claramente en esa gráfica, 2025 es el año más bajo precisamente desde 2019, es decir, desde los últimos 16 años. La reducción entre 2024 y 2025 es del 24% en los homicidios, al pasar de 4.7 a 3.6 homicidios en promedio diario. En la siguiente gráfica, lo que podemos ver es la tendencia de este mismo delito de homicidio doloso de manera mensual. Aquí podemos ver desde que inició la administración de la presidenta, de la doctora Claudia Sheinbaum, y aquí lo que podemos ver es una reducción del 65% de octubre de 2024 a diciembre de 2025, que también, como decía la gobernadora, diciembre de 2025 también registró el promedio de homicidios más bajo de los últimos años. La siguiente. En cuanto al promedio de diario de delitos de alto impacto en Guerrero, esta es la gráfica anual. Si comparamos 2025 con 2024, también observamos una reducción del 18% al pasar de 11.89 delitos de alto impacto diarios a 9.72, destacando también 2025 como el año más bajo de los últimos 8 años. La siguiente. En esta podemos ver el desagregado de delitos de alto impacto, el comparativo de 2024 contra 2025. Como podemos ver, prácticamente en todos los delitos de alto impacto hay una reducción. Robo a negocio con violencia se redujo en 49.4%, robo a casa habitación con violencia presenta una disminución de 45.8%, el robo a transeúnte con violencia disminuyó 27.8%, la extorsión, se redujo en 20%, el total de robos con violencia disminuyó en 17.8%, el robo de vehículo con violencia tuvo un decremento de 14.9%, otros robos con violencia con disminución de 5.1%, las lesiones dolosas por disparo de arma de fuego disminuyeron también en 2.6%
Y en el caso del feminicidio y del secuestro, estos se mantuvieron iguales sin cambio. En el caso del feminicidio, en .06 feminicidios en promedio diario, y en secuestro en 0.01 secuestros en promedio diario. La siguiente, por favor. Al analizar la información, pero ahora mensual, específicamente en el caso del municipio de Acapulco, lo que podemos ver es una disminución del 71% entre octubre de 2024 y diciembre de 2025. Esto al pasar de, en octubre de 2024 se tuvo un registro de 2.32 homicidios en promedio diario, y diciembre de 2025, que acaba de concluir, cerró con menos de un homicidio al día, en 0.68. Y ahora en esta gráfica lo que podemos ver es también el comportamiento del homicidio, pero de manera anual. También en el caso específico de Acapulco vemos una disminución de 25% entre 2024 y 2025, al pasar de 1.76 homicidios en promedio diario de forma anual a 1.32. En eso cerró el año 2025. La siguiente, por favor. Y en cuanto a los delitos de alto impacto en el municipio de Acapulco, también de forma anual podemos ver una reducción de 28% en estos delitos, pasando de 5.6 a 4 delitos de alto impacto diarios registrados en este municipio. Eso es todo en cuanto al reporte de incidencia delictiva de Guerrero. Muchas gracias. Permiso, presidente. Ahora, antes de que pase Rosa Isela, los dos datos de desde que llegamos al gobierno, de homicidio doloso en Guerrero y en Acapulco, desde que llegamos. Octubre como ven, de septiembre a octubre hubo un incremento de 2024, de tal manera que en octubre de 2024 hubo 6.58 homicidios diarios en Guerrero, y cerramos en diciembre de 2025 con 2.32, una reducción de 65%. Y en el caso de Acapulco, de septiembre, este es el caso más alto, un mes antes, 2.32 homicidios diarios en Acapulco, y cerramos diciembre con 0.68, menos de un homicidio diario en Acapulco. 71% de reducción en homicidios en Acapulco de septiembre de 2024 a diciembre de 2025, y esto se logra con la estrategia de atención a las causas, fortalecimiento de la guardia, inteligencia e investigación, y mucha coordinación entre el gobierno del Estado de Guerrero y el gobierno federal. Y por supuesto agradecer siempre a Defensa, Marina, Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad Ciudadana. Adelante. Y a la Secretaria de Gobernación, porque la cantidad de trabajo que se ha hecho en Guerrero para atender a las y los guerrerenses ha sido muy importante. Adelante. Gracias, presidenta. Con su permiso, presidenta, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Esta mañana informaremos sobre las actividades realizadas a lo largo del 2025 como parte del primer eje rector de la Estrategia Nacional de Seguridad, que es atención a las causas de la violencia, específicamente en Guerrero. Decir que a lo largo del año pasado, las mesas de paz en Guerrero sesionaron de manera itinerante y de forma presencial en las 8 regiones del estado, donde en coordinación con las autoridades de los 3 niveles de gobierno se generaron acciones de seguridad.
En total se tuvieron 315 sesiones estatales, 2 interestatales y 2.130 reuniones regionales donde se alcanzaron diversos acuerdos. Todas estas sesiones de las reuniones estatales fueron encabezadas por la gobernadora Evelyn Salgado, a quien agradecemos siempre la colaboración, el esmero y este esfuerzo de colaboración entre los gabinetes de seguridad federal, estatales y regionales. Así se efectuaron 29 jornadas de paz en la entidad. Para la primera quincena de enero se tiene considerado la instalación de los consejos de paz y atención a las causas. Decir que como gobierno federal hubo 2 municipios prioritarios de atención en la entidad, Chilpancingo de los Bravo y Acapulco de Juárez, en los que se desplegó todo un esfuerzo interinstitucional para brindar 186,000 atenciones. Estuvimos ahí en 40 colonias donde realizamos visita casa por casa, se instalaron 29 comités de paz, se efectuaron 50 ferias de paz, se recuperaron en conjunto con la población y autoridades locales 37 espacios públicos y llevamos a cabo tianguis de bienestar. En Acapulco se dieron 92,742 atenciones, se efectuaron más de 21,500 visitas casa por casa en 16 colonias en donde hemos estado trabajando, las más complicadas colonias. Se instalaron 9 comités de paz, se realizaron 23 ferias de paz, se recuperaron espacios públicos y se alcanzó a 8,993 familias con el tianguis de bienestar. Ahí tuvimos el primer encuentro de comités de paz, la recuperación de espacios públicos en la colonia postal, la instalación de senderos de paz y también llevamos a cabo el tianguis del bienestar. En Chilpancingo hubo muchas atenciones, 93,000 y también visitas y la organización de las ferias de paz. Aquí también se organizó una rodada y carrera atlética por la paz con la CONADE y con el INJUVE. Se organizaron también ferias y comités de paz. Con Cial Desarmes y a la Paz, del 1 de octubre del 2024 al 31 de diciembre de 2025, este programa estuvo en 9 municipios: Acapulco, Atoyac de Álvarez, Chilpancingo, Benito Juárez, Juan R. Escudero, Leonardo Bravo, Taxco de Alarcón, Tecpan de Galeana y Zihuatanejo. Ahí han acudido a intercambiar sus armas por dinero en efectivo, 149 armas de fuego de forma totalmente anónima. Y gracias al trabajo coordinado de diferentes dependencias del Gobierno de México, como la Secretaría de la Defensa en el caso del desarme y con todas las, también el apoyo en el Tianguis del Bienestar. Del 3 de junio al 7 de noviembre efectuamos jornadas en distintos puntos de la entidad del Tianguis, como en la región de la montaña, la Costa Chica, la zona Musga y la Costa Grande. También entregamos aquí bienes nuevos de primera necesidad, incautados en aduanas y a damnificados del huracán Eric. El despliegue de servidores públicos con tianguis de bienestar ha permitido atender a 44,000 familias y llegamos a 21 comunidades en 12 municipios en distintos momentos del año. Arrancamos con una jornada con la gobernadora Evelyn Salgado en Acapulco, estuvimos en Coajinicuilapa, en San Nicolás, en Ometepec, en Metlatónoc y Cochoapa el Grande, en General Heliodoro Castillo, Tlacotepec, en Quelchultenango, en Xochitlahuaca, en Tlacochistlahuaca y en Atoyac de Álvarez. Este año seguiremos trabajando en atención a las causas de la violencia por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum en los municipios prioritarios para contribuir con el mejoramiento de las condiciones de vida de la población de Guerrero. Y en el segundo piso de la Cuarta Transformación mantenemos la convicción de que por el bien de todos, primero los pobres. Muchas gracias. Gracias, presidente.
Muy buenos días, con su permiso, señora presidenta, gobernadora Evelyn Salgado. Hoy informamos los avances de la Estrategia Nacional de Seguridad en el Estado de Guerrero, que bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum se ha fortalecido a partir de la implementación de los 4 ejes con énfasis en la coordinación. En estos 15 meses de gobierno, el Gabinete de Seguridad ha fortalecido la coordinación entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Gobernación, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República, Secretaría de Seguridad y Centro Nacional de Inteligencia, y las entidades federativas, como es el caso particular de Guerrero, con quien trabajamos en coordinación muy estrecha con el Gobierno, con la Fiscalía General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Desde el inicio de la administración, por instrucciones de la presidenta, se han incrementado las operaciones en Guerrero con el objetivo de detener a los generadores de violencia y disminuir los delitos de alto impacto como el homicidio y la extorsión. Asimismo, en este periodo se homologó el modelo de operación en 4 sectores en Acapulco, 146 cuadrantes y 252 colonias, donde se realizan patrullajes y filtros de seguridad en puntos de alta incidencia delictiva. Se han establecido puestos de control itinerantes, se incorporaron lectores de placa y algunos arcos detectores en accesos carreteros. Se estableció un mando de alto nivel y se implementó un equipo de fuerza de tarea institucional donde participan todas las instituciones del Gabinete de Seguridad, además de unidades especializadas en investigación e inteligencia, con el objetivo de realizar detenciones en flagrancia, cumplimentar órdenes de aprehensión y dar seguimiento a casos prioritarios y delitos prioritarios como es la extorsión. Estas acciones, del 1 de octubre del 2024 al 31 de diciembre del 2025, aquí en Guerrero, han sido detenidas 1,788 personas por delitos de alto impacto. Se aseguraron 34 toneladas de droga y el Ejército y la Marina desmantelaron 6 laboratorios, sumándose a los casi 1,900 laboratorios que a nivel nacional han sido destruidos por el Ejército y por la Marina. Como ya lo dijo la señora presidenta y la gobernadora, la disminución de 65% en el promedio diario de homicidios en los 15 meses de la presente administración, que es la cifra más baja desde el año 2009. Entre los meses de octubre del 2024 a diciembre de 2025, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado, se realizaron 34 detenciones de organizaciones delictivas como los rusos, Cártel de Caborca y los Rodríguez. También 10 integrantes de Cártel Independiente de Acapulco. Por ello se mantiene de manera continua los trabajos de inteligencia, investigación y despliegue territorial para ubicar y detener a sus integrantes, responsables de extorsión, homicidio, secuestro y tráfico de drogas, entre otros delitos que afectan directamente a las familias aquí en Guerrero. En representación del Gabinete de Seguridad voy a mencionar algunas acciones que se han realizado en los últimos días. En seguimiento a trabajos de investigación sobre la célula delictiva Los Rusos, dedicada principalmente al secuestro, extorsión y venta de drogas, el 7 de enero se realizó un operativo encabezado por la Secretaría de Marina, donde se detuvo a Félix Valentín N. Este sujeto se encargaba de la distribución de droga y resguardo de armas pertenecientes a dicha organización y tenía como zona de operación las localidades de San Pedro Las Playas, Las Vigas y San Marcos, donde se les consideraba uno de los principales generadores de violencia. Se aseguraron armas de fuego, droga y vehículos. Cabe destacar que se han realizado diversas operaciones en torno a este mismo grupo delictivo. El 6 de diciembre fue detenido aquí en Acapulco Víctor Edgar N., jefe de célula de esta misma célula delincuencial, vinculada con el homicidio de un policía municipal ocurrido el 13 de octubre del 2025. En Acapulco también fue detenido Hendrik David N., también generador de violencia y colaborador de esta célula criminal, a quien se le aseguraron diversos narcóticos y armamento relacionado con extorsión y homicidios también. En Chilpancingo fue detenido Francisco N., integrante de Los Tlacos, acusado por el delito de homicidio, a quien se le relaciona con el homicidio de un servidor público ocurrido el 22 de diciembre del 2025. Mencionaré otros casos en el estado de Guerrero, como en octubre, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que realizaban labores de investigación para combatir el delito de extorsión en el mercado central de Acapulco, fueron agredidos por una célula criminal, resultado del cual 3 compañeros de esta secretaría resultaron heridos. Uno de los agresores fue detenido en el lugar y otro perdió la vida. De manera inmediata y en coordinación con autoridades
del Gabinete de Seguridad, Defensa, Marina, Guardia Nacional y también autoridades estatales, se desplegó un operativo que a partir del análisis de cámaras de monitoreo permitió la detención de 3 personas más relacionadas con los hechos en la autopista del Sol, a la altura de la caseta Paso Morelos. Posteriormente, en acciones coordinadas con autoridades de Morelos en Cuernavaca, se detuvo a un líder de un grupo criminal con operación en Acapulco y a una mujer que lo acompañaba. En la colonia Progreso se aseguró un inmueble con armamento y municiones. Con estas acciones sumaron 6 personas detenidas por la agresión a nuestros compañeros y por el delito de extorsión, resultado del trabajo conjunto con las autoridades locales. Desde aquí hacemos un reconocimiento por parte del Gabinete de Seguridad a los compañeros que fueron agredidos y heridos en esta acción. En otros hechos realizados el año pasado, en el 2025 destacan acciones como la de David Adrián N., realizada en Puerto Marqués, integrante de una célula delictiva generadora de violencia y autor material de un homicidio a un magistrado ocurrido el 11 de diciembre del 2024. Sobre este caso, fueron detenidos en coordinación con la Fiscalía General de Justicia 2 autores materiales más y una persona más que participó en este homicidio. David Roberto N., detenido en Acapulco, como se informó aquí, fue identificado como autor material del múltiple homicidio ocurrido en el poblado de Tres Palos, en Acapulco, Guerrero, donde 5 personas privadas de la vida y 2 personas más resultaron lesionadas. Esta persona se desempeñaba como líder de una célula delictiva en esa zona, generadora de violencia, a quien se le relaciona con secuestros, extorsiones y homicidios. Gabriel N., detenido en el municipio de Ometepec como resultados de trabajo coordinado y el intercambio de información, contaba con una orden de extradición y era uno de los más buscados por autoridades de los Estados Unidos por los delitos de feminicidio, robo y fraude. En materia de combate al tráfico de drogas frente a las costas de Guerrero, al suroeste de Acapulco, la Secretaría de Marina aseguró recientemente 1.6 toneladas de cocaína en mar abierto, en la cual en la presente administración suman aproximadamente 51 toneladas de esta droga aseguradas por la Secretaría de Marina en alta mar. Uno de los principales objetivos y la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum es combatir la extorsión. Es también nuestro objetivo generar confianza para que comerciantes, empresarios y transportistas denuncien, permitiendo así actuar con mayor eficacia contra quienes dañan la economía local y la tranquilidad de las familias. En materia de extorsión, durante el 2025 se obtuvieron importantes resultados gracias a la colaboración de la ciudadanía que confió en las autoridades para hacer su denuncia. Desde que se implementó la Estrategia Nacional contra la Extorsión, en el país han sido detenidos más de 700 personas. 29 de ellos han sido aquí en el estado de Guerrero. Entre estas detenciones se encuentran Israel N., alias El Toluco, líder de la célula delictiva Los Toluqueños, grupo generador de violencia dedicado al cobro de cuotas a comerciantes de los mercados, detenido en Acapulco. Con esta acción suman otros 8 integrantes de esta organización, detenido como resultado de los trabajos de investigación y operativos interinstitucionales. En otro evento relevante, en seguimiento a diversas denuncias ciudadanas y trabajos de inteligencia, en Acapulco fue detenido Alexander N., quien contaba con 2 órdenes de aprehensión por los delitos de extorsión y delincuencia organizada. De acuerdo con las investigaciones, este sujeto controlaba el cobro de piso y la venta de droga en el mercado central de Acapulco, afectando directamente a los comerciantes. Muchas gracias. Con permiso. Adelante, Sebastián. Buenos días, con su permiso, Presidenta. Pues vamos a hacer un breve informe sobre los avances del programa Acapulco se transforma contigo. Adelante, por favor. Adelante. Bueno, como ustedes recuerdan, el 16 de enero del año 2025, estamos a unos días de cumplir un año, la presidenta Claudia Sheinbaum dio el decreto presidencial para la creación del Centro Integralmente Planeado. Esto es que en un polígono de 3.500 hectáreas, el gobierno federal, a través de Fonatur,
se empezó a hacer cargo de una serie de servicios urbanos. Es así que a lo largo de este año en la ciudad de Acapulco, a partir de marzo, nos empezamos a hacer cargo de la recolección de los residuos, incorporamos 12 camiones de basura, hemos levantado más de 16,000 toneladas de residuos, nos encargamos de la atención de las áreas verdes con 69 trabajadores acapulqueños que incorporamos, hemos plantado 75,000 plantas, 9,000 metros cuadrados de pasto. A partir de este decreto de la presidenta Sheinbaum, Fonatur se encarga de la limpieza de las playas de Acapulco, hemos levantado 863 toneladas de basura, nos encargamos del barrido manual y el mantenimiento del alumbrado público. Esto es lo que llamamos el mantenimiento rutinario, por eso es que Acapulco se ve más limpio, se ve renovado, etcétera. Adelante, por favor. Bueno, y hoy quisiera hacer énfasis en uno de los proyectos estratégicos de este programa, Acapulco se transforma contigo, que es la recuperación del centro histórico, del Acapulco tradicional o la bahía tradicional. Para hacer este proyecto, que lo hemos hecho en conjunto con la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, con UNESCO, hemos conformado un consejo consultivo con urbanistas, académicos, expertos sobre la bahía histórica de Acapulco. Se está creando un plan maestro para la recuperación integral del centro histórico de Acapulco. Estamos modernizando la infraestructura, rehabilitando inmuebles con valor histórico y con esto también queremos diversificar la oferta turística de Acapulco. Vamos para adelante. La recuperación de la bahía histórica, se ha diseñado una ruta donde hemos identificado 15 lugares históricos de alto valor cultural, artístico, que son algunas playas, museos, esculturas. Este trabajo lo hicimos en conjunto con la UNESCO y hemos trabajado en 4 corredores estratégicos que estamos rehabilitando. El primero es el Jardín del Puerto, que está a cargo de la Secretaría de la Marina, en donde está rehabilitándose en conjunto con el malecón en la terminal de cruceros. El siguiente es el corredor que va desde el Fuerte de San Diego hasta el Zócalo, y el siguiente es el Zócalo hacia la Quebrada y por supuesto Caletilla, que es una de las playas más emblemáticas e históricas que más recuerdos tiene y es más visitada por los mexicanos. Además estamos realizando la remediación de la playa Manzanillo, que tenía un alto nivel de contaminación de microplásticos porque se utilizaba como un astillero, y la estamos limpiando en conjunto con la Secretaría de Medio Ambiente. Y ustedes saben que la Secretaría de Marina pues echó a andar este nuevo sistema de transporte que es el Marinabús. Adelante, por favor. Bueno, en febrero, Presidenta, en conjunto con la Secretaría de Cultura y con el INA, vamos a inaugurar la iluminación monumental del Fuerte de San Diego, que es uno de los edificios históricos, o más bien el edificio histórico más importante de Acapulco. Es un edificio del siglo XVII que recuerda toda la historia de Acapulco como puerto de entrada del Pacífico desde Asia, y esto va a ser un nuevo atractivo turístico. Vamos para adelante. Y como ustedes han visto, uno de los esfuerzos más importantes que hemos hecho es la renovación del alumbrado público. En este año hemos rehabilitado más de 1,500 postes e instalado 3,700 luminarias. Hemos focalizado nuestro esfuerzo este primer año en 4 corredores estratégicos para poder levantar la imagen, garantizar que la gente también se sienta más segura andando y caminando por Acapulco. Vamos para adelante.
Y finalmente recordar que estamos en la construcción y en el proceso de de elaboración de 20 kilómetros de senderos Camina Libre, Camina Segura, que fundamentalmente son intervenciones urbanas para la rehabilitación de alumbrado y banquetas y cruces. Se recupera la imagen urbana con murales y que fundamentalmente están dedicados, pues como siempre nos ha dicho la presidenta, para que cualquier mujer, para que cualquier niña se sienta tranquila caminando de noche y en las tardes en Acapulco. Así es que estos 20 kilómetros de senderos seguros que se están construyendo en Acapulco estarán terminados ya, esperemos, en febrero y pues son una innovación para que todas y todos se sientan más tranquilos y se recupere el puerto. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, Sebastián. Ya se volvió acapulqueño. Sí, ya es acapulqueño. Adelante, Jesús. Con su permiso, presidenta, buenos días a todos y a todas, a todos. A continuación informamos los programas de infraestructura carretera en Guerrero. Adelante. Tenemos 4 acciones principales: los ejes prioritarios, el programa carretero de Guerrero, caminos artesanales y conservación de carreteras. Adelante. En los ejes prioritarios, este año se avanzó en Cuautla-Tlapa, 33 kilómetros en la zona de Guerrero, que es el ramal Igualapa, Chilistlahuacala, Catlatzala. Aquí, de ser un camino rural, pasa a ser una carretera de 7 metros y pues acá se ve parte de las… una de las demandas históricas de la montaña. Como ven, pues en la última imagen ya se veía el asfalto. Entonces, vamos a continuar el próximo año todavía avanzando más en este eje prioritario. Adelante. En cuanto al eje prioritario Salina Cruz a Zihuatanejo, ahí se intervinieron este año 8 puentes. Como ven, pues son puentes nuevos, son ampliaciones, pero además para que ya cumplan con este diseño para periodos de retorno de lluvias de 1000 años. Entonces se tuvieron que ampliar secciones, elevar en algunos casos las alturas. Adelante, ahí se veían algunos de los puentes. Adelante, este es el programa carretero. Aquí se están invirtiendo 1.880 millones y tiene que ver con la reconstrucción, y una buena parte son construcción de puentes nuevos, resultado de la contingencia vital del huracán John. 68 puentes, 4.6 kilómetros de rehabilitación y construcción. Adelante. Son, bueno, aquí no veo bien, son 220 metros de ampliaciones. Adelante. Rehabilitación de 1.4, adelante. 40 que son construcciones nuevas, adelante, son casi 3 kilómetros de puentes y son 5.245 acciones en carreteras y caminos. Adelante. Este es ejemplo de algunos de los puentes. Aquí son ampliaciones de claros para, como mencionaba, dar mayor capacidad en los puentes. En estos casos son 2, el puente San Martín, adelante, y el puente La Venta. Ahora van a aparecer las imágenes de en qué consiste. Se hace un entreeje adicional y con esto, con base en los registros que tuvimos de las lluvias, se diseñan para tener mayor capacidad hidráulica. Adelante. 21 rehabilitaciones que tienen que ver también con los approaches, lo que le llamamos las rampas de acercamiento, el reforzamiento de cimentaciones, lo que llamamos conos de derrame. Todo eso se intervino para dejarlos en buenas condiciones. Son 21 rehabilitaciones. Adelante. Y son 40 puentes, bueno, 5 puentes federales que son nuevos. Uno, el puente Mendizábal, donde se amplió una sección más, ese tuvo la complejidad de que se tuvo que ir construyendo a la par que se daba salida, porque es la salida hacia el relleno sanitario, pero bueno, ya está concluido. Adelante. Este es el Omitlán, ahí ven, se lo llevó, lo levantó el río. Y aquí se hizo un puente 7 metros más alto que el que existía, es decir, estaba a 4 metros, ahora está a 11 metros de altura. Ahí lo pueden ver, el que pusimos provisional para que tuvieran paso, y el puente que está ya concluido con 440 metros de longitud, antes tenía 300. Y
también 11 metros de altura. Adelante. El puente La Hoya, ahí se ven los daños que tuvo, y otra vez son puentes nuevos, todos estos. Se hicieron mayores alturas y mayor longitud. Adelante, el puente Tlapaneco 1. Todos estos son federales, estos 5 que estoy mencionando. Adelante. Y el puente Acahuitzotla, que también ya está concluido, se ve el tipo de daño y pues el nuevo diseño. También en este caso se corrige parte de del trazo en curva. Como ven, ya lo hicimos recto. Adelante. Y 40 puentes nuevos en la red estatal. Todos estos son puentes con secciones que tenían pequeñas, que se elevan o se amplían. Aquí algunos ejemplos de estos puentes. No me detengo mucho, pero hay muchas imágenes y fue mucho trabajo. Son 2.6 kilómetros, equivale a construir un puente de 2.6 kilómetros. La siguiente. En cuanto a acciones de carreteras, se intervinieron drenajes, cunetas, estabilización de taludes, muros de contención. Son más de 5,000 acciones de ese tipo que son preventivas para cuando vienen estas lluvias torrenciales. La siguiente. Aquí algunas imágenes de estos trabajos. También, si bien en 10 días, cuando sucedió el tema del huracán John, se liberaron los caminos, posterior a eso había que regresar allá a retirar todo el material, a reconstruir las cunetas, a reconstruir los drenajes. Y es parte de las imágenes que están viendo, que son más de 5,200 acciones. La siguiente. En cuanto a caminos artesanales, este año, adelante, estamos interviniendo 143 kilómetros, una inversión de 932 millones de pesos y se lleva 65% de avance. Adelante, son 443 frentes de trabajo. En conservación de carreteras, 2.101 kilómetros que se interviene tanto en rutinaria como en periódica. Ya hay un tren de repavimentación trabajando y estará por llegar un segundo tren de repavimentación para iniciar actividades en febrero. Adelante. Finalmente, bueno, pues estas son todas las acciones, los ejes prioritarios. Adelante, la siguiente, el programa carretero, los 68 puentes que mencioné, 83 caminos artesanales. Adelante, conservación de 2.101 kilómetros de carreteras. Adelante. Y en total la inversión fue de 4.600 millones de pesos con 13.900 empleos directos e indirectos. Y es cuánto. Menciona que estamos trabajando en los dos grandes proyectos carreteros, que es Zihuatanejo hasta Salina Cruz. Así es. Y el otro de Zihuatanejo a Toluca. Sí, inicié hablando de los ejes prioritarios que les llamamos, es Salina Cruz hacia Zihuatanejo, donde la intervención este año fueron los 8 puentes que se ampliaron de sección. Traemos una intervención en Oaxaca, ahora me concentré nada más en Guerrero, y Toluca hasta Zihuatanejo, que este año se intervino Toluca-Tejupilco, no es Guerrero, pero el próximo año ya estaremos interviniendo en un tramo de Guerrero. Los proyectos carreteros donde se sigue trabajando. Así es. Y Cuautla-Tlapa también es el tercer eje prioritario, que ahí sí tuvimos 33 kilómetros de intervención este año. Gracias, Jesús. ¿Es cuánto? Adelante, Efraín. Con su permiso, Presidenta, buenos días a todas y a todos. En primer lugar, en materia de agua quisiera señalar que, como ustedes saben, la infraestructura que tenemos en Acapulco es una infraestructura que data de los años 70, es una estructura que es muy vulnerable ante fenómenos climatológicos y también ante sismos, y es por ello que lo que vamos a llevar a cabo es una renovación completa de la infraestructura con la que cuenta Acapulco, así lo ha instruido la Presidenta. Adelante, por favor. Bueno, en primer lugar, se va a realizar la sustitución de 46 kilómetros de acueductos, en el caso de Papagayo 1 y de Papagayo 2, que son dos de las principales fuentes de abastecimiento de Acapulco.
También se va a llevar a cabo la rehabilitación del acueducto Lomas de Chapultepec, que tenemos detectadas afectaciones en distintos puntos. Vamos a construir 3 nuevos pozos radiales, que estos van a abastecer al 50% de la ciudad. Aparte de incrementar el volumen con estos pozos radiales, vamos a contar con agua de mucho mayor calidad para el puerto de Acapulco. También se va a llevar a cabo la sustitución y ampliación de redes de distribución. Esto nos va a permitir, sobre todo, evitar pérdidas en fugas y también que el agua pueda llegar a las colonias donde actualmente no tienen un suministro constante de este vital líquido. En cuanto a la renovación de estaciones de bombeo, que es parte de la infraestructura que nos ayuda a llegar a las partes altas de Acapulco y que son de las zonas que requieren una mayor atención, y la sectorización, que nos va a permitir tener una detección de fugas mucho más oportuna y también tener un manejo más eficiente del agua. Adelante, por favor. Bueno, en cuanto al saneamiento y la limpieza del agua, estamos trabajando ya de una manera muy intensa en la limpieza de ríos, arroyos y también de canales pluviales en todo el puerto. Tenemos un programa muy importante para la modernización del sistema de plantas de tratamiento. En algún momento la infraestructura instalada llegó a ser hasta de 21 plantas de tratamiento en Acapulco. Actualmente se encuentran en funcionamiento únicamente 5. Vamos a reconstruir todo este sistema con plantas modernas de última tecnología y además vamos a llevar a cabo la sustitución de colectores y la renovación de equipos de bombeo para que lleguemos a un nivel óptimo del saneamiento de las aguas de Acapulco. Adelante, por favor. En cuanto a las obras de prevención contra inundaciones, el objetivo principal de esta intervención es poder llevar a cabo obras que nos permitan prevenir y proteger a la población ante posibles fenómenos meteorológicos. Esta intervención consiste en el desasolve de los ríos, la construcción de bordos y enrocamientos, protección con muros de gaviones, protección con colchacretos, presas para retener asolve y un elemento muy importante que podemos ver en pantalla es la construcción de parques lineales al mismo tiempo que estamos llevando a cabo estas obras de protección. Estos parques nos van a permitir un punto de encuentro familiar, van a contar con juegos, van a contar con pasos para poder conectar a las colonias, se va a llevar a cabo la reforestación, el alumbrado público. Se trata de intervenciones integrales que van a ayudar a convivir con el río de una mejor manera. Adelante, por favor. Y bueno, un elemento muy importante para Acapulco es el que tiene que ver con el manejo de los residuos sólidos, de la basura y también de el cascajo, de los residuos de la construcción. Actualmente es un problema importante en el puerto porque estos residuos terminan siendo depositados en los cauces de los ríos y también en las calles, y además de generar un problema importante de contaminación, también generan problemas cuando hay temporada de lluvias porque se generan taponamientos en los ríos y en muchas ocasiones esto provoca inundaciones en las colonias. Entonces, ¿qué vamos a hacer por instrucciones de la presidenta? Primero vamos a llevar a cabo la modernización de la planta de tratamiento que ya existe en Miramar con tecnología de punta. Vamos a llevar a cabo la construcción de una planta de selección que nos va a permitir reciclar la basura y la construcción de una estación de transferencia. Actualmente Acapulco tiene que depositar sus residuos a 22 kilómetros, que son los que tienen que recorrer los camiones recolectores, y eso impacta en la frecuencia con la que pasan a los domicilios. Ahora la vamos a llevar a esta estación de transferencia. De ahí va a ser transportada a los sitios de disposición final en vehículos más grandes y esto va a ayudar a mejorar mucho la recolección en el puerto. Y por último, vamos a llevar a cabo la construcción de una planta para los residuos de la construcción para poderlos tratar. Se van a convertir lo que hoy es cascajo, lo que hoy es basura, lo que hoy está contaminando los ríos, se va a convertir en adocretos para poder intervenir banquetas,
para poder intervenir espacios públicos, y esto va a ser un pronunciamiento pues de gran valía para Acapulco. Quisiera también señalar que en el caso de las afectaciones que se han tenido en los últimos días por los sismos, desde el primer momento nos solicitó apoyo la gobernadora, como ya lo mencionó la presidenta, también el gobierno municipal, y equipo especializado de la Conagua está trabajando en conjunto con el Estado y el municipio al máximo de sus capacidades técnicas y operativas. Ya se ha logrado la restitución del servicio en el acueducto Papagayo 1. Acapulco se abastece principalmente de 3 fuentes. También en el caso de Papagayo 2 está restablecido el servicio. Hoy en la madrugada se inició ya con el restablecimiento de la fuente de abastecimiento en Lomas de Chapultepec, y esperamos que durante los siguientes días quede restablecido al 100% este mismo fin de semana. Y finalmente, presidenta, si me lo permite, traemos un video que da cuenta de los trabajos que ya se están realizando en todos los rubros que hemos comentado y que se han realizado durante 2025, y también de los que ya están iniciando en 2026. Es cuanto, presidenta. Bueno, ahora sí vamos a las preguntas. Vamos a empezar por Guerrero para que… A ver, la compañera. Te doy este. Presidenta, gobernadora, gabinete, buenos días. Carla Benítez, DN3 Guerrero. Presidenta, sobre el tema de seguridad, ya mencionaba que Guerrero cerró diciembre de 2025 con la cifra más baja de homicidios dolosos en más de una década y salió del top 10 de nivel nacional en violencia. Ya mencionaba también algunos factores a los que atribuye esta disminución. Preguntarle cómo se garantizará que esta tendencia se mantenga durante 2026, especialmente en municipios que han sido marcados históricamente por la violencia. La coordinación y la presencia. Decidimos una estrategia cuando entramos al gobierno, basada en mucho con nuestra experiencia cuando fui jefa de gobierno en la Ciudad de México. Son 4 ejes: atención a las causas, que coordina la Secretaría de Gobernación, que son muchas de las acciones que presenta la secretaria Rosa Isela. Pues si ustedes se dan cuenta, realmente la intervención que se ha hecho en Guerrero en general, pues genera empleo, mejora de las condiciones de vida, y eso evidentemente también es parte de la atención a las causas. Lo segundo es la inteligencia y la investigación. No solamente, aquí mencionó la gobernadora el trabajo que han estado haciendo ellos de aumentar las capacidades de las cámaras, sino el trabajo coordinado que se hace para la seguridad pública. He explicado en otras ocasiones que el Centro Nacional de Inteligencia, por ejemplo, fue diseñado para la seguridad nacional y le dimos las capacidades por Constitución y por las leyes de coordinar junto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana los trabajos de inteligencia para la seguridad pública, que es pues el mayor problema que tenemos en términos de seguridad. Por supuesto, siguen desarrollando sus capacidades de seguridad nacional junto con la defensa y la Marina. Y el trabajo que se está haciendo para formar agentes de investigación, coordinado siempre con la Guardia Nacional, con las fiscalías estatales y con la Fiscalía General. Y la coordinación, tenemos muy buena coordinación con la gobernadora Evelyn Salgado, se trabaja de manera pues muy estrecha con su secretario de Seguridad, con el fiscal general, que hacen un gran trabajo, y la propia gobernadora, que encabeza los gabinetes de seguridad.
El trabajo que, como hemos mencionado en otras ocasiones, en este año, además de seguir bajando todos los delitos, nos vamos a concentrar mucho en el tema de la extorsión. Aquí en Acapulco se ha hecho un muy buen trabajo, en el cual pues fueron heridos compañeros de la Secretaría de Seguridad, pero vamos a seguir trabajando. Y para eso se cambiaron leyes, se cambió la Constitución y se cambiaron leyes para fortalecer pues la cero impunidad en el caso de la extorsión. En su estrategia usted ya planteaba el fortalecimiento precisamente en materia de inteligencia. En el caso de Guerrero, ¿se tiene previsto que se refuerce esa parte para este año o cuál es el lapso para la implementación de este proyecto? Ya está, todo lo seguimos trabajando y fortalecemos cada año, cada mes, cada día vamos fortaleciendo la estrategia. Pero ya existe un trabajo coordinado entre la propia Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero, su fiscal general de justicia, que hacen los dos muy buen trabajo, y por supuesto el Gabinete Federal. Presidenta, en otro tema, con el tema del sismo en San Marcos, pues tras el temblor que se registró el pasado 2 de enero, ayer concluyó ya el censo de evaluación de daños. Protección Civil Municipal contabilizó más de 1,524 viviendas con daños estructurales en 65 comunidades y al menos 11 colonias de la cabecera municipal. Las autoridades locales reconocen el apoyo del gobierno estatal y del gobierno federal, pero solicitan formalmente una declaratoria de emergencia. Su gobierno contempla algunas acciones concretas desde la Federación para apoyar a las familias y también preguntarle si existe la posibilidad de emitir esa declaratoria de emergencia que ayude a agilizar los recursos y la ayuda a las familias afectadas. Ya no hacemos estas declaraciones de emergencia necesariamente, porque tenemos un esquema en la ley, en los reglamentos y en los protocolos de atención frente a emergencias. Esta declaratoria de emergencia se usaba mucho cuando existía en sus épocas el Fonden, que además tardaba 2 meses en llegar los apoyos y luego con mucha corrupción. Entonces ya no es necesariamente, se puede declarar, pero ya no es necesario para que los estados reciban el apoyo y trabaje de manera inmediata, pues tanto las fuerzas de las Fuerzas Armadas en sus planes de N3 y Marina, como el apoyo que se le da al Estado. Entonces, en este caso, como en todos, vamos a apoyar siempre a Guerrero. En este caso en particular, ¿cuál sería el apoyo que sigue para el municipio de San Marcos? Digo, ellos reconocen que hubo las evaluaciones de protección civil del gobierno estatal, del municipal y apoyo de la federación, pero en concreto quieren saber qué viene para las familias que tienen casas a punto de colapsar. O sea, son diferentes daños, no solamente en viviendas de adobe, sino también en casas construidas de material. ¿Qué sería? Con la gobernadora estamos trabajando, tanto con Bienestar como con la Coordinación de Protección Civil, para poder apoyar a todas las familias. Gracias, Presidenta. Gracias. Vamos ahora del lado nacional. A ver acá, la compañera. Levanta la mano más alto. Sí. Presidenta, buenos días a usted, a todo el gabinete, a mis compañeros. Aurora Castillejos, del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Preguntarle, ayer sostuvo una llamada con el presidente de Brasil, Lula da Silva. ¿Cuáles fueron las conclusiones de esta llamada? Entiendo que fue en torno a la situación en Venezuela. Hablamos de muchos temas, hablamos de la situación de América Latina y la defensa de la soberanía. Hablamos de, le expliqué al presidente Trump, perdón, al presidente Lula, que con el presidente Trump tenemos un acuerdo, un entendimiento en el tema de seguridad con México, que por cierto estamos fortaleciendo. Le pedí, por las declaraciones que ha hecho el presidente Trump en estos días, que consideramos en fin, que es parte de su manera de comunicar, pero de todas maneras le pedí ayer al canciller Juan Ramón de la Fuente que pudiera hacer contacto directo con el secretario de Estado, con el secretario del Departamento de Estado, y si es necesario hablar con el presidente Trump para fortalecer la coordinación en el marco que hemos explicado ya en varias ocasiones. Entonces les platiqué esto con el presidente Lula. Hablamos del seguimiento, recuerdan que vino el vicepresidente y un grupo muy amplio
el gabinete del presidente Lula, vinieron empresarios y hay un avance significativo en algunas áreas de trabajo y de colaboración, entonces que podamos fortalecer estas áreas de trabajo y colaboración. Me invitó a que fuera a Brasil en mayo, le dije que lo íbamos a evaluar. Él me dijo también que está haciendo un trabajo muy importante para atender la violencia contra las mujeres, que también está en Brasil, y le propuse también que Citlali se ponga en contacto con ellos para que conozcan lo que hemos hecho, la cartilla de las mujeres y el trabajo que estamos desarrollando. Gracias. En ese sentido, Presidenta, mencionaba al presidente Donald Trump, preguntarle qué opinión le merecen estas declaraciones que hizo ayer y que sin mayor detalle aseguró que empezará a atacar por tierra a los cárteles de la droga. Pues vamos a estrechar la comunicación, por eso le pedí al secretario Juan Ramón de la Fuente que pueda, si es necesario, verse con el secretario del Departamento de Estado. Hace 2 o 3 días el propio secretario Rubio habló de la buena coordinación en materia de seguridad que hay con México, que lo han presentado en varias ocasiones. Está el grupo de trabajo que tenemos conjuntamente. Entonces, pues estrechar más la relación, la información, esta información que estamos dando de la cantidad de laboratorios incautados, en fin, que tengan toda la información y en el marco de lo que hemos venido trabajando, pues estrechar la coordinación. Gracias. Finalmente, preguntarle su opinión de esto. Ha aumentado el salario mínimo para las familias mexicanas, se anunció o inició ya en este año este aumento, y preguntarle, pues México pasó al 3er lugar en… Sí, hay una gráfica por ahí, no sé si te la pasó Jessy. Miren, estábamos en el 6º lugar en el 2025. Hoy somos el 3er país con el nivel más alto de salario mínimo en toda América Latina y el Caribe. Es un número muy importante. Llegó un momento en el periodo neoliberal que el salario mínimo de México era el menor, incluso por abajo de Haití, que es un país, pues quizá el país con mayores carencias económicas del continente, incluido pues todos los problemas de violencia y seguridad que tiene. Y hoy estamos, después de Uruguay y Chile, por encima de todos los demás países. Es todo. Gracias, Presidenta. Gracias. Bueno, vamos ahora de nuevo a Guerrero. Vamos con la compañera, luego por acá si quieren. Gracias. Muy buenos días, Presidenta, gobernadora y a todo el gabinete presente. Marta Casas, de Informe 24, Guerrero. Presidenta, a pesar de los trabajos anunciados por Fonatur aquí en el puerto de Acapulco, pues no se observa un avance de fondo en la reconstrucción. Persisten los problemas como fugas y desabasto de agua, semáforos descompuestos y baches en la costera, mientras que lo más visible pues han sido los trabajos en las jardineras y camellones no del todo realizados de una manera total. ¿Cuál, Presidenta, es su evaluación real? Estuve aquí ahora de vacaciones, 3 días. Precisamente me recorrí toda la costera, desde Acapulco Diamantes, ¿no? Sí, hasta Caleta, y se ve muy bien. ¿Cuál sería, ante esto, bueno, ya me comentó su evaluación real, pero cuáles serían las acciones concretas que instruiría para atender de manera integral estos problemas que siguen afectando a la población, unos de los cuales mencioné? Y adicionalmente, Presidenta, el gobierno federal ¿contemplaría o ya contempla que Conagua asuma el control de Capama ante las constantes fallas en el suministro de agua potable en el puerto, ya que en este tema entra pues el desabasto y que tanto está afectando a la población, a la hotelería, a todo el sector? Sería importante destacar esta parte, si el gobierno federal intervendrá a Capama en Capama, porque pues sí está ocasionando muchísimos problemas. Gracias. Siempre se puede hacer más. Y vamos a hacer más, como lo mencionamos aquí. Sebastián, la presidenta municipal, la gobernadora, Alan, que es el coordinador o el director de Fonatur Infraestructura, que es otra institución, han estado haciendo un gran trabajo en Acapulco
Y por supuesto vamos a seguir apoyando para mejorarlo todavía más, como todas las acciones que mencionó Sebastián. ¿Qué pasa con el agua? Pero digamos que la mejora es sustantiva. Pues yo he venido como habitante de la capital desde niña, Acapulco, y la verdad está en uno de sus mejores momentos, si no, no tendría la ocupación hotelera que tiene. Todavía hay algunos edificios que hay que restaurar y que se está trabajando con, sobre todo hoteles, condominios, que se sigue trabajando, que fueron dañados desde Otis, y están en comunicación y coordinación permanente para ello. Ahora, ¿qué pasa con el tema del agua en Acapulco? Hay una infraestructura muy antigua, particularmente en los acueductos. Me decía Efraín, uno de los acueductos es de 1970. ¿Qué hicimos en el 2025? Trabajar mucho en el desasolve de los ríos, junto con Secretaría de Marina y con Agua, y en los bordos, para evitar pues cualquier problema. Además, se restauró el servicio. Sin embargo, ahora en el 25 se hicieron muchos proyectos ejecutivos y en el 26 se va a iniciar un trabajo muy importante de restauración de la infraestructura de agua potable. Tiene que ver con reforzar las plantas de bombeo que se dañaron en el Otis, se dañaron en el Yon, se dañaron ahora con el sismo, y pues tenemos que hacer una infraestructura que no se dañe con cualquiera de estas situaciones. Entonces, costó hacer el proyecto ejecutivo, pero ya se va a iniciar con este trabajo. El acueducto se va a sustituir prácticamente todo, además de todo lo que mencionó Efraín. Y se está trabajando con el municipio de Acapulco para ver pues cuál es la mejor forma de que estén operando permanentemente las plantas de tratamiento, sobre todo. Como mencionó Efraín, son 21 plantas de tratamiento y están funcionando 5. ¿Por qué ocurre esto? Porque a veces la operación de las plantas es más cara que el propio presupuesto del municipio. Tan solo lo que se tiene que pagar de energía eléctrica pues es un monto muy significativo. Entonces, tanto en Acapulco como en todo el país estamos diseñando un esquema con Conagua para que todas las plantas de tratamiento pues tengan un esquema distinto de operación, de funcionamiento y de garantía de sus recursos. Entonces, sobre todo en esta parte es donde estamos trabajando con el municipio. Esto ya se podría ver, Presidenta, en este 2026, o sea, ya va a estar, digamos, avanzado. Es un trabajo que vamos a seguir desarrollando durante todo el sexenio. A veces no se puede hacer todo en un año, no por recursos, sino más bien porque hay que ir primero con una parte, luego con la que sigue, para que la gente no se quede sin agua. Pues si no, imagínense, pues cortas todo el abastecimiento, pues no se puede hacer así. Entonces, es un trabajo de todo el sexenio y evidentemente con Abelina y con la gobernadora pues estamos trabajando para que podamos resolver el problema operativo. Gracias. Es igual que con la basura, si se fijan. El municipio está a cargo de la recolección de basura, pero decidimos que en ciertas zonas de Acapulco, junto con el gobierno del estado y la presidencia municipal, fuera ahora Fonatur Infraestructura quien se encargue de la recolección. Y la verdad es que la costera está pues mucho más limpia. Vamos para acá, a ver el compañero que está levantando con mucho. Muchas gracias, Presidenta. Sí. Julio Mar Gómez, de Medios del Pacífico. Presidenta, si bien lo había mencionado hace un momento, el diálogo con Marco Rubio, ¿qué pasaría si el presidente Donald Trump de Estados Unidos decidiera apostar naves navieras a las costas de México, como lo hizo con Venezuela? ¿Qué pasaría si no aceptara ese diálogo y si realmente tomaría las acciones tal y como lo ha dicho o manifestado en el día de ayer? Hay un acuerdo con la Guardia Costera, almirante, y el Comando Norte para que sea la Secretaría de Marina quien esté a cargo en nuestras aguas continentales de la vigilancia. Es un acuerdo que se tomó hace unos meses y ha estado funcionando. Mencionó el secretario Omar, a ver si pones la cantidad de droga que se ha incautado en la mar por el trabajo de Secretaría de Marina. Es un trabajo muy especializado, tienen un centro de control que he tenido la oportunidad de visitar
está en vigilancia permanente 24 horas, hay contacto con el gobierno de Estados Unidos, con la Guardia Costera, por si se acerca un vehículo marino, una lancha, y pueda ser, junto con la coordinación, detenido sin necesidad pues de que haya una acción de fuerza mayor. Entonces, fíjense, son, ¿qué dice ahí? 1.6 toneladas de cocaína que se han incautado en la mar por parte de Secretaría de Marina. Entonces hay un acuerdo en ese sentido. Obviamente, pues nosotros queremos que se mantenga ese acuerdo y depende también del trabajo conjunto que se haga, de la coordinación y los resultados. Y no queremos pensar en otro escenario, más bien queremos seguir trabajando en ese escenario para que la coordinación se estreche todavía más en el marco de la defensa de nuestras soberanías, de ambos, y de la integridad territorial de México. Gracias, Presidenta. En días pasados pues se detiene a Eduardo N., operador de García Luna, contaba con contratos millonarios con los eferesos. Esta detención se dio después de muchos años, le dieron un golpe fuerte también al equipo de Genaro Luna. No sé si tenga más datos sobre esta detención el secretario de Seguridad. Pues es un trabajo más bien que está haciendo la Fiscalía, ¿verdad?, General de la República. No sé si tienes tú más información sobre este tema. Es un trabajo que hace la Fiscalía General de la República. Son órdenes de aprehensión que ya existían, pero que no se habían llevado a cabo. ¿Qué quiere decir una orden de aprehensión? Que se hace la investigación por parte de la Fiscalía, se lleva a un juez, el juez reconoce las pruebas, dicta la orden de aprehensión y la Fiscalía no las había llevado a cabo. Entonces ahora con Ernestina Godoy pues están revisando en este caso de cero impunidad a la corrupción, como en el caso de cero impunidad a los delitos de alto impacto que corresponden al fuero federal. Muchas de las órdenes de aprehensión que no habían sido ejecutadas ahora las están ejecutando. Y es muy importante porque, como lo expliqué ayer, son contratos de empresas de García Luna que hizo después de haber sido secretario, que se hicieron con el gobierno federal. Sí, de acuerdo, son millonarios esos contratos y que realmente terminaron. Bueno, contratos que nunca se ejecutaron o que tienen muchísimas observaciones. Exactamente, eso es lo que quería comentarle. Presidente, en días pasados le he cuestionado sobre los avances de los casos, particularmente de Valeria Márquez, la influencer que fue asesinada en Jalisco de una manera pues violenta en ese feminicidio, y también le había cuestionado sobre los colaboradores y tiene del gobierno de la Ciudad de México. ¿Qué avances tienen? Si podría ser el secretario de Seguridad Pública la respuesta. Con permiso. En el caso de los funcionarios de la Ciudad de México estamos trabajando de manera coordinada y todas las semanas estamos informando en conjunto a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la Policía de la Ciudad de México, Fiscalía General de la República y Secretaría de Seguridad. Ahí, como saben, va más de una docena de detenidos ya y van a continuar las detenciones. Es un caso muy sensible, detenidos ha estado habiendo continuamente, vamos a continuar con estas detenciones, pero es una investigación cerrada que en su momento se informará. No ha dejado de haber avances, repito, las detenciones se han seguido dando y así seguirán hasta llegar a detener a todos los responsables. Muy bien, ¿no podría darnos un poquito más de precisiones y en este caso la razón o el motivo por cuál fueron así? ¿Fue una venganza? El móvil no, en su momento lo informaría la Fiscalía General de Justicia. ¿Tiene algún término más o menos? Perdóneme. ¿Algún término? No, ninguno. Muy bien, muchas gracias, secretario. Presidenta, con todo respeto, mi participación anterior pues no se me permitió terminar mis puntos a exponer. Yo no represento a ninguna empresa, estoy aquí retomando el tema que yo investigué sobre las acciones que realizaba el ex general retirado Ballín, Osuna y su gente. La información es pública y se encuentra en plataforma Compramex, así como que la información que realicé o la investigación también fue por parte de, pues yo diría patriotas, ¿no? Personas que se encuentran dentro de la defensa nacional y que fue una situación que nos hicieron llegar.
El traer esta información por el bien de la 4T, Presidenta, y a usted, ya que los datos que le proporcionan son incorrectos de acuerdo a los documentos de plataforma, justamente aquí los traigo. Mi única intención, Presidenta, es presentar estas pruebas, es que usted tenga la verdad en las manos para que pueda investigar más a fondo, como lo han hecho con la Secretaría Anticorrupción. El presupuesto no asignado no está siendo utilizado o aprovechado para sus propios fines. Usted solicitó que Recuérdame el caso para que el caso conozcan es, todos. sí, claro, el caso es de general en retiro Ballín, que estaba en la FAC. Pues esta básicamente era precisamente por un enriquecimiento ilícito y demás contratos de corrupción, y que esta investigación pues se la hice de conocimiento el 22 de septiembre, y que pues obviamente la responsabilidad de entregar contratos de estas licitaciones opacas a la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, pues se declaran desiertas o a las empresas factureras, y pues obviamente sin capacidades mínimas para realizar estos servicios. Esto es por el bienestar de la tripulación, esto es por el bienestar propio de quienes viajan, ya sea por viajes pues precisamente humanitarias y poder evitar accidentes. Por ello traje esta información, y usted hizo a bien que me entregaran una ficha técnica en relación a esto. Me lo mandó el compañero. Y precisamente dice, esta fue la ficha. Cuestionamiento de la conferencia matutina del 22 de diciembre del 2025. Es falso que el personal vinculado general retirado Enrique Ballín Osuna continúa autorizando, firmando licitaciones millonarias a favor de esta empresa inexistente. Los procesos de contratación se realizan conforme a la normatividad vigente. B. En relación con el mantenimiento de las aeronaves Boeing 727, se precisa que el 12 de agosto de 2025 se adjudicó mediante licitación pública el mantenimiento integral de 3 aeronaves de la Guardia Nacional a Horizon Suppliers SASB. Ha contratado actualmente desde el 2019 para el presente año con un monto autorizado que oscila entre 36 y 90 millones de pesos. Es falso que se haya realizado una licitación directa por 5 millones de dólares. Es posible que el cuestionamiento corresponda a la adquisición de 25 de agosto del 2025 con un avión C-130 Super Hércules directamente con el fabricante por 192 millones de dólares, con entrega programada para el diciembre de 2028. En conclusión, se advierte que el periodista expuso una mezcla de información heterogénea y desorganizada, parcialmente verídica, que denota su falta de conocimiento y sustento. Para ello, pues obviamente nosotros en nuestra investigación y en nuestra nota publicada en Medios del Pacífico, pues obviamente le traigo, ahora sí como diría el expresidente, las pruebas, y se las traigo a usted para que pudieran evaluarla. Alguien cercano a usted podría decir sí o no en referente a este caso, porque prueba de que no son los fabricantes que le dan mantenimiento, como usted me lo había mencionado, que son directamente con los fabricantes que se daban este tipo de mantenimientos. Aquí tengo las pruebas por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, y pues obviamente vengo detallado con resaltado. También tengo la prueba de la adjudicación para el Boeing, donde se demuestra el fraude a calificar para el beneficio de una empresa sobre los aviones Hércules que ustedes mencionaron en la ficha técnica que me mandaron. 2 de ellas están por perderse en juicios en Estados Unidos, y esto debido a que fueron adjudicadas a empresas de papel. Exactamente, y pues viene todos los detalles, Presidenta, por si gusta revisarlo, porque nuestra investigación como medio independiente pues también tiene un valor, y de la manera como se descalifica en esa ficha técnica que mandaron, pues obviamente no, pues demerita todo el trabajo que hicimos de investigación. Y pues aquí vienen las otras pruebas de las aeronaves de caza, que son 3 licitaciones adjudicadas de forma directa a una misma empresa del 2020, 21 y 22, y las pruebas donde se solicitan cotización para el mantenimiento del 2021 y después lo niegan y lo eliminan, encubriendo al personal y ocultando la verdad sobre el estado de la aeronave, recordando que en el 2025 se cayó una de estas aeronaves y fue pérdida total. Presidenta, las investigaciones que nosotros realizamos están sustentadas y la verdad, con toda la intención de querer contribuir a la transformación, es precisamente diciéndole estas fallas. No es la intención de menospreciar su gobierno o la administración, sino al contrario, coadyuvar. Y simplemente por ello le hago entrega de toda la investigación que seguimos en curso.
para que pudiera pues dignificar el trabajo de nuestra investigación y trabajo que tenemos en el medio. Sí. ¿Quiere contestar algo, general, sobre este tema? Por lo que se refiere al mantenimiento de las aeronaves de la Fuerza Aérea, que son dos temas, ¿no? Uno de la situación del general Ballín, laborando en la FAC, no tiene ninguna relación laboral con la Secretaría de la Defensa Nacional, y el otro, por lo que se refiere al mantenimiento de las aeronaves, pues si quiere lo revisamos, más lo invito yo a la Secretaría de la Defensa Nacional para que le mostremos todo, pero todo el mantenimiento se realiza conforme a lo establece la Ley de Adquisiciones por licitación pública, y cuando en algunos casos específicos se hará la adjudicación directa, pero con mucho gusto lo vemos, lo revisamos, y que intervengan las autoridades que les corresponde investigar, adelante. También, si es necesario, ponemos a su disposición pues toda la información que amerite el caso. Con gusto lo hacemos. Gracias, secretario general. Definitivamente esa era la intención, que yo esperaba que me dieran esa ficha técnica, más no menospreciar el trabajo que tenemos. Esta es una adjudicación, si bien es cierto, el general Ballín no trabaja ahí ya, definitivamente sí, pero sí dejó personas para que pudieran autorizar licitaciones a modo, y pues aquí traigo una gráfica. Entonces aquí traigo la gráfica de cómo se autorizan esas licitaciones, pues a modo, también se la puedo entregar. Se la hice grandota para que pudieran ver esos errores. También el personal que haya dejado no tiene ninguna relación laboral con la Secretaría de la Defensa Nacional. Muchas gracias, y disculpe, presidenta, pero tenía que decirlo. Sí, muy bien. Y todas las denuncias que se hacen se investigan, ¿eh? Tiene la instrucción la secretaria Buenrostro de, terminando la mañanera, si hay alguna opinión de ustedes, investigación, reportaje relacionado con temas de posible corrupción, ella de inmediato lo toma y hace sus investigaciones. Sobre el caso de la FAC, esa depende de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Se tomó la decisión de cambiar al director de la FAC, y en la entrega-recepción de contratos que pudiera haber habido que no tuvieran una adjudicación adecuada o un concurso adecuado, es obligación de las áreas, de la FAC y de la propia Secretaría, dar cuenta a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. Muchas gracias, presidenta. En otro tema, también le había comentado yo en algún momento sobre un caso de familias originarias de Los Cabos que tenían un problema legal, el cual tuvieron a bien ganar en 2 ocasiones con 2 sentencias precisamente en el Tribunal Agrario. Sin embargo, SEDATU no ha podido otorgarles la escritura a estos copropietarios o condueños que definitivamente han estado batallando, porque precisamente SEDATU no ha entregado las escrituras. Y déjame recalcar lo que podría ser a raíz que esta sentencia los han estado multando, presidenta, económicamente al titular de Sedasote por no cumplir con la sentencia. Ahora se ampara contra las multas utilizando pues todo el marco jurídico que tiene Sedatu para no pagar esas multas, y pues que están obligados a realizar lo que ya en sentencia y un juez lo dictaminó. Aparte que son muy largos estos juicios, y pues este oficio ya se metió en atención ciudadana, pero pues no se ha dado tampoco cabida a eso. Sí, le pedimos a la secretaria Edna Vega que lo revise personalmente. Ya por último, presidenta. Pues está bueno, le vamos a dar oportunidad a nuestros compañeros. Muchas gracias. Gracias. Vamos acá, Guerrero. A ver el compañero y luego atrás si quiere. Vamos a darle más oportunidad a Guerrero ahora para… Buenos días, presidenta Claudia Sheinbaum. Guerrero la recibe con muchísimo gusto. En Acapulco, presidenta, el pueblo está agradecido por su apoyo incondicional desde el presidente Andrés Manuel López Obrador, a que por cierto le mandamos un abrazo con mucho afecto. El pueblo bien recuerda el apoyo cuando golpeó el huracán Otis y después John, que dejó devastado al puerto. Sin embargo, se ha recuperado. No obstante, cada que llueve las personas estamos como Jesús en la boca por las inundaciones, y ahora, como ya sabe, también los sismos y terremotos.
saber si hay un fondo económico para atender estos casos, como en San Marcos, que últimamente ha sido epicentro y ya no quiere saber de temblores, saber si el gobierno tiene en cuenta los gastos de recuperación. Por otro lado, conocer las proyecciones de los trabajos que usted anunció, cuándo estarán las obras hidráulicas del Plan Acapulco para minorar los daños. Por supuesto que se ha visto una estrecha coordinación de Fonatur con la gobernadora Evelyn Salgado, quien en las últimas mediciones de varias empresas encuestadoras aparece como la segunda mejor mandataria morenista del país, además del trabajo coordinado que realiza con la alcaldesa Avelina López Rodríguez. Mi primera pregunta. Bueno, más o menos ya la contestamos. Son obras que requieren sus proyectos ejecutivos y su tiempo de ejecución. Este año seguimos apoyando a Acapulco y en el caso del reciente sismo hay recursos suficientes para apoyar al pueblo de México en caso de una situación como la que se vivió. También, presidente, en Guerrero ya se está acelerando la contienda electoral, pese a que falta 1 año y medio eso ya es para los comicios. Saber si habrá sanciones para las y los funcionarios que no renuncien a cargos y que hagan campañas políticas en las diferentes regiones, y saber si usted, como lideresa y dirigente política, conociendo su gran apego a la democracia, se evitarán rumores que confunden al pueblo guerrerense sobre prácticas del viejo régimen que han otorgado el poder a través del llamado dedazo, a través de las conocidos delfines o personajes desconocidos que pretenden colarse bajo el argumento de ser muy cercanos a usted, con el segundo piso de la Cuarta Transformación y el ideal de barrer la escalera de arriba para abajo. ¿Qué mensaje conciso tiene usted, presidenta, sobre este tema para Guerrero y para el pueblo de México? Bueno, para eso hay un Instituto Nacional Electoral y un Tribunal Electoral. Y como lo he dicho a todos los compañeros, lo saben los que están en el gobierno, si desean ellos ser candidatos en el 27 y participar en la encuesta que normalmente hace nuestro partido, que hace Morena, yo estoy de licencia ahorita en este momento, pues que renuncien para que no haya confusión. Ya por último, presidenta, está el caso de la activista Adalys Maganda, que fue discriminado por un directivo de la Federación Mexicana de Fútbol, y pese que hizo huelga de hambre y manifestación afuera de las oficinas de la Federación Mexicana, hasta la fecha no le han resuelto la demanda de laudo, pese a que él, como árbitro profesional internacional, es defensor contra el racismo y el clasismo en México, y ahora, sumado a las filas del partido de Morena, es un personaje que por su lucha escaló a nivel internacional, sobre todo en el marco del próximo Mundial de la FIFA 2026. ¿Cuál será el mensaje a la ciudadanía, presidenta, contra el clasismo y el racismo en el país y a las propias empresas que se resisten a cumplir la ley? Muchas gracias, presidenta. Bueno, eso no tiene nada que ver con que sea militante o no de Morena, pues hay que atender a todos aquellos que tienen alguna causa justa. Bueno, seguimos con Guerrero para que, a ver, el compañero de verde que estaba primero y luego atrás, si quiere. Presidenta, muy buenos días. Manuel Zamudio de Zamudio Noticias. Después de que se ha expuesto el tema de seguridad y la infraestructura de Acapulco y de Guerrero, la pregunta es ¿cuál será el respaldo que le da la actividad turística de México, especialmente de Acapulco, que vimos está en recuperación y está en una expansión turística con oferta diferente? Y la segunda pregunta, para ser más obvio, tiene que ver con el tianguis turístico. Es emblemático para el país, se concentran las entidades de la República Mexicana aquí y son 50 años. ¿Habrá un apoyo adicional para la celebración de este tianguis, tomando en consideración las ferias turísticas del mundo, y si usted va a estar para inaugurarlo? Gracias. La gobernadora ha estado haciendo un excelente trabajo en todo, y en particular en la promoción turística, incorporando o trayendo a Acapulco pues muchísimos espectáculos de primerísimo nivel. Ya ha habido mucho apoyo, también hay que decirlo, de la iniciativa privada para poder desarrollar o traer actividades que permitan que Acapulco recupere después de los 2 huracanes su grandeza. Y se vio este fin de año, porque realmente la ocupación hotelera fue muy importante. Hay mucha coordinación con la Secretaría de Turismo, que también hace un excelente trabajo, con Josefina, con Fonatur. Y hay promoción turística no solo para Acapulco, sino para todo Guerrero. Aprovecho para decirles que además de Acapulco voy a estar en Coyuca,
en Atoyac de Álvarez, en Tecpan de Galeana, en Petatlán, y vamos a ir a Zihuatanejo, y mañana vamos, hoy es viernes, ¿verdad? No, el domingo vamos a Michoacán, a Lázaro Cárdenas. La última y nos vamos. Sí. El sector empresarial también se ha visto muy afectado, y entre el análisis y el llamado del sector turístico que Fonatur atendiera a Acapulco como lo hizo en el resto de los destinos del país, es si habrá un apoyo adicional o una complementación para el mejoramiento de hoteles de la zona tradicional, de la zona dorada, inclusive de la zona de Amante. Hay los apoyos de Nafinsa que se dieron desde el huracán Otis con las características especiales. Todavía sigue vigente, por si algún empresario pequeño, mediano, grande tenga pues la posibilidad de tener un crédito accesible para poder desarrollar o mejorar su espacio. Muchas gracias. Bueno. Sí, adelante. Gracias, presidenta. Y ahora informarles que ahora, justo para los hoteles de la Bahía Histórica, que son los que tienen más desafíos, en conjunto con CFE y la Secretaría de Energía, vamos a empezar un programa para apoyarles en una serie para poder instalar paneles solares, sustituir aires acondicionados y que puedan reducir su gasto energético. Entonces nos está ayudando CFE y la Secretaría de Energía y que puedan reducir sus costos de energía. Ese va a ser un apoyo muy importante que se les va a dar este año. Compañero. Muy buenos días, Luis Flores de Noticias El Agro. En diciembre del año pasado, su gobierno puso fin a 18 años de huelga en la minera de Cananea. La pregunta en lo particular, desde Taxco de Alarcón, ¿qué es lo que sigue para los mineros? Si se les va a hacer justicia también, tienen 18 años en huelga. Es la primera. Hoy, justamente, en la reunión de seguridad, ya lo habíamos platicado con la secretaria de Gobernación, con Rosa Isela, pero justo hoy le di instrucciones muy específicas para avanzar, porque hay todas las condiciones para avanzar en la solución de esta huelga de la minera de Taxco. Muchas gracias. La otra es, en el criterio de pasar, y se reconoce programas de asistencia social, y pasar a una economía robusta, el Estado de Guerrero recientemente, bueno, hace un par de años, el gobierno del Estado creó la 8ª región económica. O sea, estamos hablando de 18 municipios de la Sierra Madre del Sur, donde abarcan cerca de 800 comunidades. Ahí en el macizo de la sierra hay un gran potencial para la producción. Reconocemos que hay el narcotráfico, reconocemos que hay el bombardeo y el desplazamiento de algunas comunidades donde se han identificado zonas mineras o para la extracción minera, pero también reconocemos que la mayoría de los que viven en la sierra son gente honesta, gente trabajadora, donde hay un gran potencial para la producción. Consideramos y consideran los compañeros de la sierra y compañeras que se podría hacer un programa interesante, creo que hay un programa incluso Lázaro Cárdenas, junto con el programa Sembrando Vida, más aunado a los programas del gobierno del Estado, hacer un solo frente para, en el marco del origen y atender las causas, se dé un viraje a la situación que se está viviendo en la sierra. Y además se necesita empleo, obviamente hay una interesante inversión, no solamente del gobierno federal, del gobierno estatal o municipal, sino también de la iniciativa privada. Hay brechas naturales para trasladarse a la sierra desde la costa y también desde la región centro. Y este gran potencial habría que hacer un estudio, no digo para mañana, porque a veces estamos acostumbrados a eso, siendo un programa de mediano y largo plazo, con la gran voluntad que existe en la sierra. Esa es mi otra observación, sí. señor. ¿Quieres comentar algo, gobernador?
Muchas gracias, presidenta. Efectivamente, como comenta nuestro compañero, nosotros cuando llegamos a esta administración, pues ya trabajamos para que efectivamente la sierra tuviera ya un reconocimiento y fuera 8ª región. Teníamos 7 regiones, llegamos y dijimos vamos a luchar porque la sierra pues ya sea reconocida como región. La sierra, que es nuestra 8ª región, pues tiene una gran riqueza natural, una gran riqueza histórica, gastronómica. Nosotros hemos estado apoyando, la presidenta a través del gobierno federal y de todas las secretarías del gobierno federal han estado dando impulso y apoyo a la sierra a través de Sembrando Vida. Estamos apoyando también con las canchas, con la reconstrucción de las unidades deportivas, las universidades también, los centros de salud, todo lo que sea salud, educación, centros deportivos en la sierra y por supuesto los programas y apoyos del Gobierno de México son muy importantes. Entonces, ya lo ha comentado la presidenta, los caminos artesanales, que agradecemos enormemente el apoyo de los caminos artesanales en la montaña, pues también ahora para este 2026 vienen contemplados ya caminos artesanales para la sierra. Eso va a ayudar muchísimo a que estén pues conectados, porque tenemos pues una parte en la Costa Grande, otra parte en la región centro, otra parte en la Tierra Caliente, para que la sierra ya se encuentre pues con esta conectividad a través de los caminos artesanales y vamos a continuar apoyando en todos los rubros. Efectivamente, la sierra pues es una región muy noble que nos da pues muchísimos recursos naturales, es gente que siembra, es gente que trabaja la tierra, es gente que produce. Entonces vamos a estar apoyando y no están solas y no están solos nuestros hermanos y hermanas de la sierra. Contamos con el apoyo de nuestra presidenta de México, del gabinete y por supuesto del gobierno estatal en coordinación con los gobiernos municipales. Incluso hemos sostenido reuniones también con todas las comisarias y los comisarios. He recorrido gran parte de la sierra, sabemos de sus necesidades y vamos a seguir trabajando todos los días porque esa 8ª región no nada más tenga un reconocimiento en la ley, sino también pues en la realidad y en los hechos. Muchas gracias. Muy bien, ojalá que nos informen detalladamente después estas inversiones que se van a hacer en la sierra para informar con toda oportunidad a la audiencia. La tercera sería, señora presidenta, en febrero del año pasado estuve yo en la conferencia matutina que usted ofrece ahí en la Ciudad de México y le decía que este año el año pasado se cumplía en diciembre el 200 años de la Feria de San Mateo y que el señor Meyer, el ex secretario de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, nos quedó mal, como también le quedó mal en la construcción del Museo Agrario allá en la Ciudad de México, nos quedó muy mal. Usted ordenó. No, ese ya está. Usted ordenó que se concluyera y no, ahí está abandonado. ¿No el registro agrario? No, el recinto ferial de Chilpancingo, sí. ¿No? Y la otra también era que aproveché esa oportunidad que me dieron para expresarle de la necesidad de revisar la ley agraria. Decíamos que en el año de la mujer indígena, que fue el año pasado, el mejor legado que pudiera dejar esta administración es una nueva ley agraria. Revisar qué está haciendo el Registro Agrario Nacional, donde hay muchas quejas. Hay también propuestas para mejorar la Procuraduría Agraria, los tribunales agrarios, etcétera. Y no sé si habrá algún avance, si no hay, pues seguramente invitamos las próximas a Edna veces. Vega, el procurador es Víctor Suárez, para que pues, se ha estado trabajando en varios temas, excelente. Incluso hay una mesa especial con Secretaría de Gobernación para revisar uno por uno los conflictos agrarios y poder resolver problemas incluso de poblaciones que han dejado sus comunidades por razones de conflictos agrarios. Entonces hay bastante avance y lo informamos. Es una nueva ley agraria. Muchas gracias. También la otra que expusimos ese día era una revisión, la cuestión del municipio libre, el 115 constitucional,
acerca de los municipios, que el papel que están realizando los municipios, si es necesario revisar el papel de los cabildos, la cuestión de los endeudamientos de los ayuntamientos, los problemas laborales que tienen los ayuntamientos y en qué medida del presente al futuro tendría que tener un nuevo papel los ayuntamientos. Fíjense que no le hemos dado mucho seguimiento a esto en las mañaneras. Me reuní hace 2 días con José Antonio Merino, que lleva la Agencia de Transformación Digital. El año pasado se hizo una reforma constitucional para que pueda haber una ley general de trámites, le llamamos de desburocratización y contra la corrupción. Pues la idea es que todos los trámites de los municipios sean iguales en todo el país, que todos los trámites de los estados sean iguales en todo el país y obviamente de la federación, disminuyendo trámites para erradicar esquemas de corrupción y al mismo tiempo avanzar en las inversiones. Va muy avanzado este trabajo y va a ayudar a los municipios a recaudar más, que es un tema muy importante. Evidentemente hay municipios más pobres que tienen una recaudación menor por la situación económica y otros que tienen más, y por eso somos una federación, para ayudar a la distribución de los recursos de uno a otro lado. De la misma manera la distribución de la riqueza territorial. Pero este avance que tenemos es muy importante y va a ayudar mucho a los municipios. Se están digitalizando catastros en los municipios, todo eso va a ayudar a que el municipio pueda recaudar más de manera legal, evidentemente, y que les dé también más recursos para poder pues tener mayor capacidad para la infraestructura que se requiere. Muy interesante, porque tiene cerca de 40 años que no tenemos, que habría que actualizar las monografías de los municipios y de las entidades federativas, porque en los últimos 40 años se han creado nuevos municipios, con fines políticos algunos, otros con una necesidad. Saludo a la deferencia. Gracias. Bueno, a ver, vamos con la compañera de Guerrero y una más nacional y cerramos. Gracias. Buenos días, presidenta. Buenos días, compañeros y el Gabinete Federal. Soy Diana Morales, de Fuerza Informativa Azteca. Una pregunta respecto a la situación de seguridad que prevalece en la capital, en Chilpancingo. No sé si el secretario Omar o usted me pueden apoyar con la respuesta. En el mes de diciembre, el alcalde Gustavo Alarcón pidió un reforzamiento de la seguridad en la capital ante pues lo que todos conocemos, las constantes situaciones de violencia, una disputa entre grupos de la delincuencia organizada y una amenaza en ese momento, en el mes de diciembre, de la cancelación de los 200 años de la Feria de Navidad y Año Nuevo. Entendemos que se logró una coordinación entre autoridades de los 3 órdenes de gobierno para poder realizar este evento que recientemente terminó. Sin embargo, el alcalde ha sido muy insistente en solicitar el reforzamiento de las medidas de seguridad, particularmente a la Secretaría de Seguridad que preside Omar García, y incluso él ha dicho pues que este problema no se resuelve con comunicados, independientemente de si vienen de la Federación o del Estado. Y en este mismo tenor, presidenta, pues recordar que justo en el mes de diciembre, el 22 de ese mes, pues fue asesinado un coordinador, ¿no?, del IMSS Bienestar de Tlacotepec. Y bueno, esto pone como un poco en el centro de la conversación qué acciones concretas sí se están realizando, porque sabemos que hay atención a las causas, sabemos que hay programas sociales para la capital, sabemos que hay brigadas de atención y de paz en las colonias de mayor incidencia. Sin embargo, en los hechos vemos que estas acciones pues dejan todavía mucho que desear para los capitalinos. Incluso el INEGI el año pasado, en 2025, también habló acerca de la percepción de inseguridad que resienten los capitalinos. Eso en el caso de Chilpancingo. Y nos vamos a regresar a Acapulco porque me gustaría preguntarle aquí también qué otras acciones se están realizando para garantizar que el Jardín del Puerto, como usted lo ofreció a los ambientalistas y ecólogos de esta ciudad, ecologistas, perdón, que se iba a garantizar mayormente en el Jardín del Puerto pues una concentración de áreas verdes y no de concreto, de construcciones de concreto, que es a lo que ellos apelan, ¿no? No quieren que este Jardín del Puerto se construya o se convierta en un área totalmente urbanizada y totalmente pues que vaya en contra como de lo que ellos quieren. Y ya para terminar, las viviendas de interés social que se están construyendo aquí en la ciudad,
Recientemente recibimos aquí un reporte a través de Fuerza Informativa Azteca de que se están construyendo en una zona identificada como de alto riesgo. No lo digo yo, lo dice el Atlas de Riesgo Municipal de la Coordinación de Protección Civil de Acapulco. Los vecinos de esta zona pues están solicitando la intervención de las autoridades para evitar tragedias como las que públicamente ya conocemos todos, y también que se atienda el tema de que no se invadan las áreas verdes del Parque Nacional El Veladero, que es un área protegida por la Federación incluso. Esas son mis preguntas. Muchas gracias. A Omar, luego a la almirante quiere hablar sobre el tema de la rehabilitación. Adelante. Primero, sobre Chilpancingo, los llamados que hizo el presidente municipal, por supuesto, son escuchados, pero no solo escuchados, atendidos. Tuvimos varias reuniones con la gobernadora del estado, con la gobernadora Evelyn, y se enviaron, ahorita tenemos 521 elementos adicionales de la Secretaría de Seguridad, más todo el despliegue que ya está de la Secretaría de la Defensa Nacional, de Guardia Nacional, de la Secretaría de Marina. El presidente municipal de Chilpancingo pidió y solicitó seguridad, que dijo que no había condiciones para la feria, como usted bien lo menciona. La feria fue atendido, la feria terminó y concluyó, como usted sabe, con saldo blanco. Entonces no es solo escuchar, sino atender. Se incrementó el despliegue de fuerzas, se incrementó también el despliegue de células de investigación y tuvimos saldo blanco en esta feria. Sobre lo que menciona de los programas de atención a las causas y a jóvenes, es muy importante precisar lo siguiente. Los programas de atención a las causas, que son sumamente importantes para darle oportunidad a varios jóvenes y que no se metan en estos como sicarios o sean reclutados por el crimen organizado, cuando hay atención a las causas no quiere decir que la autoridad deje de operar, va en paralelo. Por un lado son atención a las causas y por el otro lado es el trabajo del Gabinete de Seguridad, que son las investigaciones, las detenciones y todo el personal de Defensa, Marina, Guardia Nacional, Policía Estatal, que todos los días está trabajando en las calles. Entonces, espero haber podido contestar adecuadamente. Sí, había una discusión para incrementar las áreas verdes más bien para que no se construyeran más locales que en áreas verdes del Jardín del Puerto. El Jardín del Puerto es un área que se confunde a veces con los muelles y la parte de la gasolinera. Tiene 5.047 metros cuadrados, sin considerar muelles ni las concesiones de la gasolinera. Había 17 locales. Esos 17 locales corresponden a 556.94 metros cuadrados, de los cuales solo es el 11.03%. Con las peticiones de los ecologistas se redujeron esos locales a solamente 9 locales. Es necesario que haya locales por la cuestión de la hidratación y ciertos servicios que requiere la gente que va al jardín. Si no damos servicios de venta de agua o de refrescos o paletas o algo que hidrate a la gente que va al jardín, se nos van a llenar de ambulantes. Entonces necesitamos tener ese control porque es un espacio libre, no tiene control. Y lo que quedó actualmente de locales solamente son 378.53 metros cuadrados, de un total de 5.000, o sea, 7.5% del área ocupada. Lo que quiere decir que las áreas verdes, pasillos, plazuelas, todo lo que es público para espacio cultural equivale al 88.97%. La señora presidenta nos instruyó en aquella ocasión que incluso pusiéramos árboles en macetas para dar mayor espacio verde en áreas donde pueda circular la gente, pero que también haya área verde y haya sombra. Ya se pusieron. ¿Te cuánto? Gracias. Pedían ellos 80-20 y estamos dando 90-10. O sea, 90 áreas verdes, bueno, 10% de construcción y se tuvo mucha plática. Sebastián estuvo encargado de platicar con ellos y ya ese tema ya no es un problema. Bueno, vamos a una última aquí la compañera y ya cerramos con Bulmaro. Gracias, Presidenta. Buenos días, Judith Sánchez Reyes. Presidenta, preguntarle si la Fiscal General de la República
¿Le ha compartido alguna fecha para poder asistir a las conferencias matutinas y pues dar información acerca de esos temas pendientes que le competen? Ella nos ha manifestado que están haciendo una reforma muy importante de la Fiscalía que le corresponde a ella publicarla e informarla. Es parte del programa que tiene que presentar al Senado, porque por constitución el fiscal general o la fiscal general tiene que presentar un programa integral de su mandato. Ella, uno de los temas, además del fortalecimiento de toda la Fiscalía, quiere fortalecer lo que se llaman las delegaciones de la Fiscalía en los estados, con un programa integral. Entonces ella nos ha manifestado que prefiere dar una conferencia de prensa a los medios, a la ciudadanía, para que se conozca el plan integral de mejora de la Fiscalía y a partir de ahí pues ya podría participar en las conferencias. Bien, Presidenta, justamente en esta gira fuera de Palacio Nacional para encabezar las reuniones del Gabinete de Seguridad, ¿tiene contemplado ir a Tabasco? Sí, tenemos ahora hasta febrero, más o menos hasta mediados de febrero, ¿verdad? Y en esta parte de la primera parte de la gira no tenemos considerado el sur-sureste, con excepción de Guerrero, pero sí vamos a ir a Tabasco, porque van a seguir las giras de seguridad. Bien. Y justamente aprovechando que está el Gabinete de Seguridad, saber si en el caso de Hernán Bermúdez Requena, ¿qué elementos probatorios ha aportado el gobierno federal justamente para robustecer esta acusación contra este exfuncionario en cuanto a los delitos federales como extorsión, delincuencia organizada y huachicol, a fin de determinar la responsabilidad del mismo y sea debidamente procesado? Omar, ¿quieres contestar? Después de su detención, se le cumplimentó una orden de aprehensión primero que tiene la Fiscalía de Tabasco y tiene otra orden de aprehensión en FGR. Las investigaciones continúan, ha habido más detenciones, no solo es la de él. Ha habido días anteriores a su detención, se detuvo el segundo al mando, un sujeto apodado El Pinto, se detuvo por parte del Gabinete de Seguridad, Marina, Defensa y Secretaría de Seguridad en Zapopan. Y ha habido otra serie de detenciones. Recientemente también se detuvo a un exdirector de la Policía Estatal. Todas las declaraciones y todo esto que obra ya en las carpetas de investigación de la Fiscalía General de la República, en su momento lo informará la Fiscalía, pero todos siguen detenidos, va bien la investigación. Pero en este caso, con Hernán Bermúdez, ¿el gobierno federal ha entregado elementos probatorios, o sea, pruebas para fortalecer estas acusaciones? Por supuesto, por eso se obtuvo el orden de aprehensión. Bien. ¿Hay alguna otra acusación fuera de estos delitos federales que están en contra de este personaje? Hasta donde tiene conocimiento la Secretaría no, a menos que después la Fiscalía General de la República inicie otra carpeta por otros delitos, pero al momento, hasta donde sabemos, es por eso. Secretario, ¿cuál es la próxima audiencia de Hernán Bermúdez? Desconozco. Bien, y también, aprovechando el uso de la voz, ¿Bermúdez Requena ha solicitado o ha requerido algún tipo de atención médica? No tengo conocimiento al respecto. Él entonces está en el altiplano en este momento. Está en el altiplano, sí. Y bueno, también preguntar, ¿cuántas propiedades se han identificado de este exsecretario tabasqueño en nuestro país? Y también preguntar, ¿qué pasará con esas propiedades que tenía en Panamá? ¿México reclamará esos bienes? ¿Cómo ha sido también pues la coordinación, la comunicación con el gobierno del presidente Mulino para respecto a este tema en específico? Tuvimos mucha comunicación y tenemos comunicación permanente, sobre todo cuando se logró su detención con Panamá, Uruguay, Paraguay, Brasil y otros países de América Latina. El Centro Nacional de Inteligencia y Relaciones Exteriores, que también nos ayudó muchísimo en este tema, tiene una fluida comunicación con estos países. Sobre cuántos bienes se van a asegurar, ya le corresponderá a la Fiscalía General de la República determinar. Bien, y bueno, abusando el uso de la voz, ayer asesinaron al periodista Carlos Castro, periodista especializado en Nota Roja en el estado de Veracruz. ¿Qué información se tiene hasta el momento, secretario? ¿Se me puede dar esa? La Secretaría de Gobernación y yo hemos estado en comunicación permanente con la gobernadora Rocío Nale,
vamos a coadyuvar a la Fiscalía General de Justicia del Estado, que es quien lleva el caso, la Fiscalía de Veracruz, para dar con los responsables. Y justamente preguntarle a la secretaria, que también está presente, este colega al parecer contaba con medidas de protección, pero en el 2024 le fueron retiradas. Preguntarle en ese sentido, secretaria, ¿cómo se determina digamos, el retiro de la protección a periodistas? Porque, bueno, ha habido casos de este tipo o que están dentro del mecanismo y aún así han sido asesinados. Con su permiso, presidenta. Primero, lamentar el hecho del asesinato de este periodista. Decir que efectivamente esta persona tenía en el 2024 medidas de protección de parte del mecanismo estatal de protección a periodistas. Decir que él abandonó las medidas, digamos, porque se fue del Estado, abandonó se fue un tiempo y regresó y ya no hubo una solicitud sobre eso. Eso es lo que nos informan por parte del Estado. El mecanismo federal y el mecanismo estatal están ahora en coordinación con la familia, en coordinación con sus compañeros para la investigación, de manera que no haya impunidad, en coadyuvancia con la Fiscalía del Estado para la investigación, como lo dijo el secretario Harfuch, de este lamentable homicidio. Digamos, ocurrió anoche, están avanzando las investigaciones por parte de la Secretaría de Gobernación. Estaremos pendientes para la atención de este caso lamentable. Gracias. Y finalmente, presidenta, hace unos días se dio un debate donde la encargada de comunicación digital de Morena en el Congreso de la Ciudad de México dijo que los cárteles eran los principales empleadores del país porque le daban trabajo a aproximadamente 160,000 o 180,000 personas, y cada semana los grupos criminales sumaban a sus filas 350 o 370 personas. Esa información la obtuvo de un estudio que el especialista en seguridad, el finado Alejandro Hopp, y 2 expertos más publicaron en 2023, donde concluyeron que el gobierno, pese a las acciones que pudiera implementar, no tendría, digamos, la capacidad para encarcelar a ese gran número de personas pues que formaban parte del crimen organizado. En tanto, bueno, pues no se evitara justamente el reclutamiento, porque esas pérdidas humanas que sufren las células criminales por muertes o por bajas, justamente por los encarcelamientos, pues al final del día las compensan a través de este reclutamiento, sea por convicción o a la fuerza. En ese sentido, pues preguntar a usted y al resto del gabinete si hay una cifra oficial con la que se estime cuántas personas pertenecen a la delincuencia organizada en el país. Y la segunda pregunta sería: ¿en qué proporción el número de desaparecidos en México tiene relación con el reclutamiento criminal? Porque, pues, como se vio en el rancho Izaguirre, varios sobrevivientes señalaron pues haber sido reclutados a través de mentiras, a través de ofertas de trabajo, y incluso de ellos pues varios tienen o tenían ficha de búsqueda. Entonces, pues no sé si esa información no la puedan. Primero, muy desafortunadas las declaraciones de esta joven, la verdad. Segundo, no es el dato. Por supuesto que hay trabajo, sobre todo del Centro Nacional de Inteligencia en este tema. Y tercero, no es deseable. Entonces nosotros lo que hacemos es trabajar para que eso no ocurra, para que ningún joven se acerque a la delincuencia suponiendo que es una opción de vida, cuando en realidad pues es una opción de muerte o de encarcelamiento, porque ese es el destino de cualquiera que entre a un grupo delincuencial. Y pronto vamos a dar la información del tema de desapariciones. Quiero resaltar en este tema el gran trabajo que ha hecho la Secretaría de Gobernación de cercanía con los colectivos de familiares de desaparecidos.
La gran mayoría de ellos, si hay alguno que no ha sido atendido, no es por la Secretaría de Gobernación, sino porque no han querido acercarse. Ella personalmente lo recibe cada semana, lo atiende. Conjuntamente se hicieron las modificaciones a las leyes y seguimos trabajando. Y está funcionando además ya la alerta que nosotros nos comprometimos, que fue parte de las modificaciones a la ley, para que en el momento en que se denuncie a una persona desaparecida, en ese momento se establecen todas las alertas, por lo menos en las áreas públicas, en todos los servicios públicos, para poder localizar a la persona en los primeros 48 horas. Y hay un trabajo muy importante que ya vamos a presentar de fortalecimiento para evitar algún reclutamiento forzado o algún joven que de manera voluntaria sea atraído a uno de estos grupos. Presidenta, de hecho, por ejemplo, en el Estado de México se está dando un caso que está llamando mucho la atención, es en cuanto a la extorsión o al engaño a niños, en donde a través de la modalidad de secuestro virtual los sacan de sus casas a través de una llamada telefónica. Ya son más de 20 casos en ese sentido, y también, bueno, pues se está dando la desaparición desafortunadamente de jóvenes. Por ejemplo, antes de terminar el 2025, se dio la desaparición de 3 jóvenes del Tecnológico, de hecho de aquí de Acapulco, fueron encontrados sin vida, y también a finales de diciembre se dio la desaparición de una joven, Anaís Pérez Valentín, también en el Estado de México. O sea, vaya, son diversos casos que se dan en diversas entidades, pero… Hay casos, ahora hay un protocolo mejor de denuncia que permite que todas las autoridades se alerten para apoyar a las familias en caso de la denuncia de una persona desaparecida. Eso no quita los números que hemos dado hoy, porque es importante, porque se ha dicho, y ya vamos a dar la información, de que no se habla de los desaparecidos y entonces eso opaca las cifras y los logros y los avances que hay en materia de seguridad. Entonces, atendemos homicidios, atendemos robos con violencia, atendemos extorsión, que estamos fortaleciendo la estrategia, y también desde las causas y desde la atención, una vez que se denuncia, de los casos de desapariciones que queremos que sean erradicados en nuestro país, y para eso trabajamos todos los días. Pero es importante mencionarlo porque varios conductores, periodistas hablan de esto como si no tuviera que ver con estos resultados, y se trabaja en ello y hay resultados también en este sentido, y lamentamos cada vez que haya un caso de desaparición y trabajamos para que no ocurra y poder atender a las familias. Entonces se están reforzando las acciones justamente para proteger este sector de la población. Hay varios temas y ahí lo vamos a presentar en una estrategia integral, que es parte, pues cuando demos los números de personas desaparecidas, cuántos están en carpetas de investigación, cuántos fueron registros en donde no se tienen completos los datos, y lo que estamos haciendo ahora lo vamos a presentar ya muy pronto. Y una parte muy importante es el trabajo social que tenemos que hacer junto con las familias. Los padres y madres de familias también tenemos que estar cerca de nuestros hijos y darles información para evitar que caigan en una situación que no debe ser. Pero este es un trabajo conjunto de toda la sociedad, y por eso el trabajo que hace el gobierno, que seguimos fortaleciendo y que todos los días lo hacemos en las reuniones y en el fortalecimiento de la estrategia, y al mismo tiempo el trabajo que se tiene que hacer desde las familias, con la sociedad, con los gobernadores, porque cuando hablamos de coordinación, es coordinación de las fuerzas federales y de todas las instituciones del gobierno federal. La coordinación entre el gobierno y las instituciones autónomas como la Fiscalía, incluso con el Poder Judicial, y también la coordinación con los gobernadores, con las fiscalías estatales, con las secretarías de seguridad, y también la coordinación con la sociedad.
estas ferias de paz que hacemos tienen que ver con eso. No es la atención de un servicio, es el involucramiento de todos para que podamos reducir la violencia en el país y que ningún joven, ningún niño o niña se acerque a un grupo delictivo. Entonces, en este caso, por ejemplo, de Anaís Pérez Valentín, la familia tendría que hacer el contacto con alguna otra dependencia para poder acelerar la búsqueda. Que se acerque a la Secretaría de Gobernación y a todas las instituciones ahora, si es que no nos hemos acercado, para poder atender a la familia. Muchas gracias, Presidenta. Gracias a todas y a todos. Vamos con Suave Patria. Con su permiso, Presidenta. Tlanechtile, Belleteyecanque. Hoy los pueblos náhuatl de Guerrero saludan a la Presidenta que nos guía. Tlanechtile, en Monochime. Saludos a todas y a todos. Gobernadora. Tinentoque Acapulco, Iman y Caica. Timenzón Tlalpalogua. Los saludo desde el hermoso estado de Guerrero. Estamos aquí en Acapulco, reciban un saludo en la lengua náhuatl del municipio de Acatlán, del municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero. Nuestro México es una tierra de grandes mujeres fundadoras que han dejado el legado como Xihualtlaltzin, la señora de Tula, gobernanta que compartió con su pueblo el arte de hilar y de tejer, porque desde tiempos antiguos tejer ha sido también una forma de educar y una forma de comprender la vida. Desde este universo, los juguetes de tela también ocupan un lugar muy propio. Nacen de listones, lienzos y bastones, pero adquieren una identidad inconfundible. Son juego y retrato a la vez. Visten la ropa del pueblo y también portan los saberes que no se improvisan, son heredados. Viajan como pequeñas embajadoras de su territorio. Este es el caso de hoy de nuestras protagonistas en Suave Patria. Un legado de Querétaro que lleva su color al mundo. Con el permiso de usted, Presidenta, amigas y amigos, disfrutemos la siguiente cápsula. La muñeca Donshu es una artesanía tradicional otomí originaria de San Ildefonso Tultepec, Amealco, Querétaro. Representa la identidad, orgullo, tradición y la esencia de la cultura otomí. Con su bebé en brazos y detalles bordados en el rostro, Donshu es un símbolo del alma de la comunidad. Sí, la muñeca Donshu habla de la vida otomí, porque nuestros abuelas lo hacían para ellas un juguete, para ellas jugar. Para mí representa las mujeres de la comunidad, representa su ser artesanas, su ser madres, su ser colaboradoras en la comunidad, pero también ahora se ha transformado en que las mujeres actualmente hemos ido más allá con nuestros sueños, con el obtener una carrera profesional. Entonces también ahí está representado esa lucha, esa resistencia. Esta hermosa muñequita se elabora a mano, utilizando técnicas tradicionales y materiales como la tela de manta y el algodón. El proceso de elaboración puede llevar hasta varias semanas, dependiendo el diseño. Me gusta elaborarla, decorarlo, los colores, ponerle todos los colores que tiene que llevar, dependiendo también los colores del bordado, le combinamos las trenzas y el decorado que lleva en la frente. Me siento contenta, orgullosa, que pues allí ya lleva todo el esfuerzo, el desvelo, el cansancio, pero ya verla terminar me siento contenta. Estas muñequitas de trapo bordadas a mano comparten la tradición y herencia de las comunidades, quienes han hecho de sus artesanías una forma de vida. Como vimos en el video, la muñeca Donshu no solo es un juguete, es memoria hecha a mano y que viva y celebra en este juego. En cada uno de ellos perdura la voz de las abuelas, el oficio de quienes trenzan la tradición y el afecto con el que transmiten los saberes.
Desde Acapulco expresamos nuestro más profundo agradecimiento a todas las artesanas textiles y de manera muy especial a las niñas y los niños que abrazan a la muñeca Donshu y que escuchan su historia. Ellos mantienen en alto el nombre de México. Hoy los tejidos de nuestra patria lo dicen con claridad. Nuestras ancestras están presentes en cada parte, en cada hebra, en cada enseñanza, en cada corazón. Tlazocamati en Mochime. Muchas gracias a todas y a todos.